Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que esté usted. Esto es la revista semanal de Arriba Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y es hora de compartir un poco de arte, demoler mitos y tratar de provocar a nuestros espectadores, o sea, ustedes, para que piensen un poco, porque total, tanto este streaming como pensar, pues es gratis. De las pocas cosas gratis que quedan junto en este mundo, vaya, y entonces pues, ya que las puede ver usted sin costo alguno y puede usted pensar sin costo alguno, hágalo por favor. Se me ha olvidado agradecer todas las semanas a Rob M, que nos manda el chat del canal, que aunque no pueda a veces volver, o no, casi nunca puedo volver ya al chat de la semana pasada, pero me sirve para tener temas e ideas de por dónde quieren que nos vayamos. Y por supuesto, gracias a Rosy, que hace el índice por capítulos de cada episodio, que me sirve mucho para hacer el podcast, sobre todo. La semana pasada estábamos sin audio. Como verán ustedes, me estoy monitoreando. Creo que ya no es necesario. Espero que ya no sea necesario. Porque nuestra mezcladora murió. Y murió en el peor momento del mundo y sin avisar. Nuestra mezcladora era esta. Esta mezcladora, por cierto, sustituía a esta interfaz de sonido que también murió. Y todo esto cuesta dinero, no lo olvidemos. Entonces, pues ahora tenemos una nueva mezcladora que trato de no mirarla muy intensamente, no la vaya yo a averiar también. Pero pues esto trajo consecuencias el día de la semana pasada, pues aterradoras, ¿no? Se perdieron 43 minutos, los rescaté grabando después, pero al grabar después fue cuando nos dimos cuenta que los aparatos pues ya no daban de sí, ya no servían para nada. Luego, tragedias. Hice una conversación, no les voy a decir con quién, pero llevaba yo semanas preparando, meses quizá, preparando una conversación con una persona que acaba de escribir un libro que me pareció muy interesante. Y entonces finalmente el lunes nos reunimos aquí, ella desde Londres, yo de aquí, y tuvimos una larguísima conversación de 1 hora que no se grabó. O se echó a perder la grabación, o se contaminó, o vaya usted a saber, dígale como quiera. El hecho real es que no había, primero que nada, pues la hice perder el tiempo, lo cual me parece terrible, y además pues, no teníamos nada que publicar ayer, entonces aproveché para hacer lo de Ina Fino Génova y la entrevista que le hizo Andrés Manuel López Obrador. Me parecía muy interesante saber, analizar desde un punto de vista periodístico lo que había hecho. Pues es un vídeo que ha tenido muy pocas visualizaciones. Primero lo transmitimos en vivo ayer y luego ya lo subí como uno de los a fondo normales y corrientes, pero no tiene más de 4,000 visualizaciones y es lógico. Sin embargo, a la gente que le interesa el periodismo, creo que le va a interesar ver este repaso que hago. No entro en las palabras de López Obrador, las palabras de López Obrador ya las conocemos, no va a cambiar de discurso, ni mucho menos, sino al tipo de entrevista que se hizo, esta entrevista obsequiosa, esta entrevista dígame usted por qué es tan simpático, dígame usted por qué es tan inteligente, cómo le hace para ser tan guapo, ¿cree usted que el mundo podrá vivir sin alguien tan maravilloso como usted? Cosas de este tipo, que es perfectamente válido además, y yo lo he hecho yo he hecho entrevistas elogiosas, por así decirlo, con gente a la que le tengo una admiración específica, o con gente a la que no le tienes que echar la bronca. Cuando yo entrevisté a la viuda de Allende, doña Hortensia Bussi, pues no la ibas a impugnar, ¿no? Pero aún así le hicimos una pregunta al final que le dolió muchísimo y que nunca respondió. Le preguntamos cuáles habían sido las últimas palabras que le había dicho a ella el presidente Allende, y ella pues se levantó y se fue. Lloró y dijo, pues eso es asunto mío, y ahí era la última pregunta que teníamos, por supuesto, y dio por terminada la entrevista. He hecho muchísimas entrevistas a gente a la que admiro y gente a la que quiero dar a conocer, sobre todo en terrenos como el de la música, o gente que está muy de acuerdo conmigo en ciertas cuestiones como la energía nuclear, los transgénicos, el pensamiento crítico, la lucha en contra de las terapias falsas,
etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo. Una cosa es de dos personas que conversan porque están de acuerdo y otra cosa es tratar de exaltar a una persona. Entonces yo explicaba, sobre todo, la explicación que creo que a usted le puede interesar es qué es lo que yo le habría preguntado a Andrés Manuel López Obrador, y no con el ánimo de perjudicarlo, ya saben ustedes que todo se hace para perjudicarlo, esto ya es inevitable, sino con el objetivo que tiene una entrevista con un jefe de Estado, el de informar a la ciudadanía sobre cuestiones que han quedado pendientes y que no se han manejado públicamente en el accionar de este jefe de Estado, sobre todo tratándose de ya una entrevista hecha a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 o 6 meses de que entregue el poder, si lo entrega, y por lo tanto, bueno, había preguntas muy importantes que hacer, ¿no? Y no hizo ninguna. Y no hizo ninguna. Luego hizo una entrevista con Claudia Sheinbaum, a la que también, bueno, pues la puso en un pedestal, y por supuesto no va a hacer una entrevista con la otra candidata fuerte a la presidencia en México, porque el interés de periodista, llamémosle así, y de su jefe, Pablo Iglesias, que cree que es periodista también, y del partido que representa y del que es dueño y accionista mayoritario, Pablo Iglesias, que es Podemos, pues su intención es clarísima y es de un intervencionismo en México similar al intervencionismo que ejercieron en años pasados en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador concretamente. Creo que Lula les dijo que muchas gracias, que él se las puede arreglar solo. Bueno, así que pues esto lo vimos. Quiero por supuesto pedirles, como siempre, lo siento, pero parece que la boca me lo hizo un cura por pedir, pero su apoyo en Patreon con una aportación mensual de 1 a infinito euros, y en PayPal pues la cantidad que ustedes puedan un día de estos cuando sea. Les recuerdo que vamos a ver hoy nuestras cosas que sabemos a las 7 de la noche, y me interesa mucho el de hoy. Imagínense un mundo sin café, sin té y sin chocolate. Bueno, pues en el siglo XVI en Europa no había ni café, ni té, ni chocolate. Las tres bebidas más comunes del mundo, especialmente el café, que es, como decían en un famoso reportaje del National Geographic, la droga más consumida del mundo, pero la cafeína es una droga. Es suave y un estimulante ligero, lo que sea, pero es una droga. Las tres bebidas llegaron a Europa al mismo tiempo, y a las tres bebidas se les atribuyeron cosas horrorosas. Eran terribles, eran el mal personificado que venía de aquellos lugares extrañísimos: el chocolate de América, el café de África y el té de Asia. Así que pues, cuento aquí la historia del café, el té y el chocolate. A las 8:30 no se lo pierdan. Y vamos a empezar con esto porque me llamó la atención. Estaba yo viendo ahora que me dice, ay, pocas veces puedo verlo, lo voy a ver ahora. Muchas gracias, Ortega, como sea te llames. Uno que empieza con 25 preguntas, pues no puedo responder a todas. ¿Qué pienso de la cancelación del Jazeera en Israel? Creo que cuando estás en situación de guerra y crees que un medio está sirviendo a tu enemigo, pues es normal, quizás, y si piensas en términos de libertad de expresión. Pero Al Jazeera nunca ha sido precisamente imparcial, ¿no? Como nunca lo ha sido Russia Today, por eso yo estuve a favor de que Russia Today y todos los satélites Sputnik y todos los grupos de RIA Novosti pues fueran excluidos de Europa, porque no me vengas a contar que tu guerra es buena y que nos odias mucho y nos quieres matar a todos y te voy a dejar mi espacio para que digas que me vas a matar. Pues no, hombre, no. Hay uno que me llamó la atención, Guillermo Caicedo. Encontré un vídeo de un youtuber llamado Jordi Sabaté, que no lo conozco, que padece ELA, me dice. En su intervención carga contra el PSOE por no apoyar una ley a favor de los enfermos de ELA. ¿Es real? Pues mira, no lo sé. Pero como antes de empezar vi tu comentario, busqué en YouTube, en Google, como busca todo el mundo, y encontré esto. Aprobada por unanimidad en el Congreso la tramitación de la ley de ELA propuesta por el Partido Socialista Obrero Español. El encabezado dice:
el Congreso de los Diputados ha acogido hoy en su sesión plenaria el debate para la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE para la atención integral de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA, y otras enfermedades neurodegenerativas como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson y otros. Es lo que sé. Eso es lo que hay. A mí los youtubers que hablan contra el PSOE ya me parecen así como... Ya, bueno, es un negocio, es todo un género. Es todo un género. Decir lo peor del PSOE porque además es buen negocio. Y no solo es buen negocio porque hay quien te patrocina y hay quien te ayuda y hay quien te invita a dar conferencias y a pasear y a comer y beber, sino porque la fachósfera, así llamada, apoya muchísimo y disfruta muchísimo ese material, aunque sea absolutamente falso, ¿no? Y entonces, pues claro, tienen más suscriptores que uno que es un pobre izquierdista, y tienen más suscriptores, tienen más éxito, tienen más promotores, tienen más patrocinadores, tienen pues un éxito enorme. Claro que el éxito a base de eso, pues a mí me parece peculiar, pero bueno. Hoy es el día de la victoria en Rusia, sí, pero es el día de la victoria no de Rusia, no es la victoria. Y ese es un error que dos por lo menos de los aliados han cometido. Yo gané la guerra. La Unión Soviética ha afirmado que ganó la guerra, evidentemente fue el participante que más pérdidas tuvo, esto sin duda alguna, 20 millones de personas, pero siempre a partir de la base de que la Unión Soviética derrotó a los nazis, solita y con una mano atada atrás, porque Stalin era maravilloso. Esto no es cierto. Primero que nada, tú no te pones del lado de Hitler ni te pones de acuerdo con él para repartirte Polonia. ¿Qué es lo que ocurrió en el pacto Ribbentrop-Molotov? Se acuerda la repartición de Polonia y se prometen no darse en la cabeza uno a otro, un tirano al otro tirano, el tirano comunista con el tirano nazi. A través de sus representantes, el canciller Molotov y el canciller von Ribbentrop de la Alemania nazi. Primero que nada, moralmente ahí estás derrotado. Y efectivamente, poco después de que Hitler invade Polonia, poco después la Unión Soviética invade Polonia y se queda con buena parte de Polonia y asesina brutalmente a una serie de oficiales polacos en el bosque de Katyn, y luego trató de echarle la culpa a los nazis, pero todos los estudios que se han hecho demuestran que fue una masacre de oficiales polacos que no tenía por qué hacer, porque los podía tener presos a cargo de la Unión Soviética y por órdenes de Stalin. Que los soviéticos perdieron, te digo, 20 millones de personas es innegable. Que la Unión Soviética no hubiera soportado la invasión cuando Hitler traiciona el pacto Ribbentrop-Molotov en la Operación Barbarroja, 1 de septiembre de 1941, 1 de septiembre, no sé exactamente, bueno, septiembre de 1941, empiezan Estados Unidos y el Reino Unido a darle material, alimentos, tanques, jeeps, aviones, munición, todo lo que necesitaba la Unión Soviética para soportar la invasión nazi. Es lo que estamos haciendo hoy con Ucrania, por ejemplo, ¿no? El programa que apoyó a la Unión Soviética se llamó Lend and Lease, préstamo y arrendamiento. La idea era, mira, yo te doy 20 aviones y si alguno sobrevive a la guerra, pues me lo devuelves. No sobrevivió absolutamente nada. El traspaso de recursos para un país que estaba en condiciones muy poco sólidas económicamente, como era la Unión Soviética de Stalin en 1941, fue fundamental para que la Unión Soviética pudiera defenderse. Y los historiadores serios lo reconocen. Que el heroísmo del pueblo soviético, del ejército soviético, no se puede negar, nadie lo está negando, pero que podrían haber caído si no hubiera sido por el Lend-Lease y por la presión que por otro lado ejercían los aliados de otras maneras y en otros puntos, pues es un hecho.
Entonces, y luego Estados Unidos, pues, cuando hacen las películas sobre la invasión a Normandía, pues resulta que los únicos que invadieron Normandía fueron los Estados Unidos. Ni los británicos, ni los canadienses, ni los australianos, que todos tuvieron su propia playa que tomar en el día de, ¿no? Entonces, no hay que tragarnos las historias que nos venden los propagandistas. La Segunda Guerra Mundial es enormemente compleja. La Unión Soviética hizo un enorme gasto, sufrió lo indecible, los soviéticos, el pueblo soviético, pues Stalin comía igual. Y es admirable lo que hicieron, como es admirable lo que están haciendo los ucranianos con la invasión rusa y con todo el apoyo. Pero así como ves tú que Ucrania hoy habría sido arrasada si no tuviera el apoyo de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, pues así la Unión Soviética habría sido machacada si no hubiera sido por Estados Unidos y el Reino Unido. La historia se repite a veces, o por lo menos se parece, porque no pues hay muchas cosas tampoco muy distintas para la historia, ¿no? Me dice también Adam Franco que dije que algo que no sabía, que Obregón lo asesinó a la iglesia. Bueno, no, a ver, no lo asesinó a la iglesia, lo asesinó a León Toral, pero León Toral era un cristero que tenía el apoyo y la bendición de la iglesia para cometer el magnicidio, punto. Y esto se debió a que son los rescoldos de la guerra cristera que sufrió México cuando la Iglesia Católica decidió rechazar la Constitución de 1917 y las leyes que de ella se desprendían y que incluían cosas como que recogían muchas cosas de la Constitución de 1857. Los actos religiosos solo se pueden llevar a cabo, los actos de culto solo se pueden llevar a cabo en los templos, por ejemplo, nada de salir a la calle a hacer ni proselitismo ni cosa por el estilo. Estaban prohibidos todavía los conventos, por supuesto las tierras de la iglesia habían pasado a manos del Estado desde las leyes de reforma de mediados del siglo XIX, y finalmente, pues, para oponerse a la Constitución, se levanta un grupo de personas movidos por la Iglesia Católica bajo el lema Viva Cristo Rey. Y es una consecuencia de la cristiada o la guerra cristera el asesinato de León Toral, que es considerado por la Iglesia Católica Mexicana un mártir de la fe. Supongo entonces. León Toral, no me acuerdo si era Vicente León Toral. León Toral le mete un tiro por la espalda en la nuca a Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, donde hoy está el monumento a Álvaro Obregón en San Ángel, en la Ciudad de México. Bueno, Putin acaba de empezar un nuevo mandato y coincidentemente Zelensky no convocó elecciones. Se convertiría en un presidente legítimo mientras es incluido en una lista de búsqueda y captura. Sí, hombre, cómo no. A ver, ningún país en situación de guerra convoca elecciones. Ningún país invadido convoca elecciones. Pues, ¿en qué cabeza cabe? Tienes el 25% de tu territorio ocupado por un enemigo sanguinario que ha asesinado civiles con un desparpajo brutal. ¿Y quieres que se suspenda todo para hacer elecciones? Es imposible. No es así. Hay lo que se llama precisamente estados de excepción y de suspensión de las leyes hasta que vuelva a estar una situación en la que se puedan hacer las cosas. Denigrar a Zelensky por no llamar a elecciones me parece el colmo. Que esté incluido en la lista de búsqueda y captura te preocupa mucho porque Putin y la encargada de bienestar infantil que se ha dedicado a secuestrar niños ucranianos está en la lista de búsqueda y captura desde hace más de un año. ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde vives? Ahí, debajo de una piedra, supongo. Dice Ana, gracias por los videos de The Warning, tus comentarios son muy valiosos, muchas gracias. Hay quienes creen que soy un simp, pero no lo soy. Soy alguien que sabe de música. Y cuando se encuentra un fenómeno peculiar, un fenómeno excepcional en la música, lo disfruta muchísimo y lo comparte. Si no te gusta, pues no vengas. Bueno. ¿Ves otros canales de divulgación científica y pensamiento crítico? No, ninguno. ¿Quieres que haga de nuevo el vídeo de Teresa Calcuta? ¿Para qué? Pues ya está hecho. No ha habido muchas cosas nuevas, ¿no? Lo único que hubo nuevo fue la idea de las herederas de Calcuta, las hermanas de la orden que
que fundó Teresa de Calcuta, que se negaron a entregar niños en adopción, tienen montones de niños en sus orfelinatos, y se negaron a entregarlos en adopción, no me acuerdo si por motivos religiosos o porque las parejas eran homosexuales o algo así, pero no ha habido nada de nuevo. ¿Tendrá algún efecto en las próximas elecciones la publicación del libro La historia secreta AMLO y el cártel de Sinaloa? No. Y te voy a decir por qué. Por la misma razón por la que las 45 acusaciones a Donald Trump no afectan a sus seguidores, que están convencidos de que todas son mentira, de que todo es un truco del maldito estado profundo de los demócratas liberales y de ultraizquierda para afectar al elegido por Dios para sacar a Estados Unidos adelante. Por cierto, vamos a hablar del elegido por Dios para sacar a los Estados Unidos adelante, que es Donald J. Trump, Donaldo José Trump, no, Donaldo Juan Trump, que es el dictador anunciado. La semana pasada, más o menos, sí, hace una semana más o menos, porque luego además el Time está desfasado, su titular es del 22 de mayo, que evidentemente pues esto sería como del futuro, ¿no? Está desfasado de haber salido a fines de abril el número de la revista Time con la entrevista a Donald Trump, con el terrible titular Si gana, por Eric Corteleza, que le hizo una entrevista extraordinaria meses antes de que en Estados Unidos los tiempos periodísticos son mucho más largos, no entrevistas hoy y publicas mañana, salvo en los periódicos, y ni siquiera siempre en los periódicos cuando es una entrevista a fondo. Y entonces, bueno, Trump tiene docenas de acusaciones penales como delincuente, 45 delitos le están imputando, entre ellos interferencia a la elección, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, con retención voluntaria de secretos de seguridad nacional, falsificación de registros de negocios para ocultar el dinero que le pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio respecto de la noche de no mucha pasión que pasaron juntos. Y Donald Trump estaba presentando esto como una muestra de honor, lo está persiguiendo el Estado muy profundo y él valerosamente está allí, está yendo bueno, ahora tiene que ir al juicio precisamente del dinero por el silencio de la actriz porno, que ayer o anteayer estuvo declarando ella como testigo. Decía Trump que estaba sorprendidísimo. ¿Cómo te sorprende si el juicio es sobre ella, sobre lo que hiciste con ella? Pues ella tiene que estar. Y fue tremendamente humillante para Donald Trump, como es lógico. Pero los verdaderos creyentes no están ni cerca de rechazar a Donald Trump. ¿Qué es lo que dijo en esta entrevista? Primero que nada, los aliados están estableciendo, los aliados de Donald Trump, porque no es solo él, están estableciendo las bases para reestructurar la presidencia en línea con una doctrina que se llama la teoría del ejecutivo unitario, que sostiene que muchos de las restricciones impuestas a la Casa Blanca por los legisladores y los tribunales, lo que se llama el sistema de contrapesos y equilibrios de una separación de poderes razonable, debe ser abandonado para darle más poder al comandante en jefe. Entre estos personajes que están trabajando está la Heritage Foundation, que tiene un proyecto 2025 con planes para decretar legislación y órdenes ejecutivas, y ya está entrenando a personal para que ocupe todos los espacios del Poder Federal y acabar también con las agencias y organismos independientes del propio Poder Ejecutivo, como es el FBI. El Centro para Renovar América de Russell Vought está dedicado a quitarle poder al Estado administrativo, a los burócratas que controlan todo, desde las decisiones de seguridad sobre medicamentos hasta el contenido de los almuerzos escolares. El Instituto de Política América Primero, Estados Unidos Primero, es un sitio de investigación de populistas de la ultraderecha, y America First Legal,
la primera organización legal de los Estados Unidos, la lleva el asesor de inmigración de Donald Trump, Stephen Miller, este señor que es hijo de inmigrantes y que su visión racista de toda la gente que entra a Estados Unidos es probablemente la más radical, brutal y nazi de todo el mundo, y está montando batallas en los tribunales contra la administración Biden y esperan buscar, entre otras cosas, cortar el dinero, cortar los fondos del Departamento de Justicia. Trump, ¿qué dijo en esta entrevista? Yo no me lo estoy inventando, no se enojen conmigo porque luego vienen trompetas aquí, gente de MAGA. Llamo a Donald Trump. Tú eres tonto, preocupantemente, eres tonto con turbo, eres subimbécil. Entonces no se enojen, no lo dije yo, lo dijo Donald Trump. Primero, piensa reinstalar el programa Permanecer en México, que exige que los solicitantes de asilo sean enviados a México hasta que los tribunales vayan a escuchar sus casos, y México los recibirá, por supuesto, tan encantado de la vida como lo hizo López Obrador. Y el título 42, que permite a los oficiales de fronteras expulsar a los inmigrantes sin permitirles solicitar el asilo político. Esto es contrario ya no solo a las leyes en Estados Unidos, sino a las leyes internacionales, porque entre los derechos humanos que se consagran en la Carta de los Derechos Humanos de 1948 está el derecho al asilo político. Dirigiría financiamiento federal para seguir la construcción del muro en la frontera, y asignaría dinero del presupuesto militar sin permiso, sin aprobación del Congreso, nuevamente destruyendo la división de poderes. El momento culminante sería la deportación de millones de personas. Dijo Donald Trump que llevaría a cabo una operación para deportar a 11 millones de personas de los Estados Unidos. ¿Y a dónde creen que los van a deportar? Imagínense, si uno de ellos es albanés, lo van a poner en un avión a Albania. Y si otro es coreano, ¿te imaginas? Lo van a poner en un avión a Corea. No. La idea de Trump es deportarlos a todos a México. Inundar a México con 11 millones de personas. Y para lograr esto está dispuesto, lo dijo en la entrevista, a construir campos de detención de migrantes y utilizar al ejército de los Estados Unidos tanto en la frontera como en territorio estadounidense. Las leyes en Estados Unidos impiden que el ejército actúe dentro de los Estados Unidos. El ejército solamente puede actuar fuera para defender los intereses o las vidas o la política de los Estados Unidos, que es normal esto en todos los países, salvo ya, esto era también en México. El ejército no tenía funciones en tiempos de paz, más que las correspondientes a la disciplina militar y en todo caso los desastres con el plan de N3. Pero ahora el ejército básicamente en México lo hace todo. Se le preguntó si esto no violaría la ley de posse comitatus de 1878 que prohíbe el uso de la fuerza militar contra civiles, y la respuesta de Donald Trump es la típica del narcisista populista. Es que esta gente no son civiles, son inmigrantes ilegales. Que es la deshumanización que ha estado llevando constantemente, envenenan la sangre de nuestro país, envenenan la sangre de los Estados Unidos, son insectos, son parásitos, la misma retórica de Adolf Hitler. También buscaría ayuda de la policía local y dice que le negará financiamiento a las jurisdicciones que no acepten sus políticas. Es decir, el hecho de que Estados Unidos sea un país federal, una nación federal donde cada estado es, en el papel y en la realidad, es un estado libre y soberano con su propia constitución, con su propia poderes ejecutivo, judicial y legislativo, pues si les va a dejar sin dinero si no hacen lo que él quiere, acabando con la independencia, la soberanía de los estados. También decidió que dejaría que los estados rojos, los estados gobernados por republicanos, supervisen los embarazos de las mujeres, es decir, la policía del útero, y en el momento en que una mujer esté embarazada, se le vigilará para que no aborte, y si aborta, se le perseguirá y se le procesará judicialmente.
está entre otras cosas, diciendo que va a perdonar a todos los que participaron en el intento de golpe de Estado del 6 de junio de 2021. Más de 800 de ellos ya se han declarado culpables, ya han sido sentenciados y condenados por un jurado popular. Sin embargo, dice que pues, él va a perdonarlos porque los llama héroes, los considera héroes de la insurrección que él encabezó, y dice que tendría problemas en contratar a cualquier persona que crea que Biden ganó la elección de 2020. Es decir, requisito para ser contratado en el gobierno de Estados Unidos es jurar que crees que 2020 fue robada la elección a él. Adicionalmente ha decidido que no ayudará a los aliados atacados en Europa o Asia si siente que esos países no están pagando suficiente. Él cree, y todavía no se le ha convencido que esto no es así, que en la OTAN se pagan cuotas, así como en un club deportivo. En la OTAN lo que hay es el compromiso no obligatorio, es un compromiso, digamos, de buena voluntad, de asignar una determinada cantidad de tu presupuesto, un porcentaje de tu presupuesto, a la defensa. Y él siente que se le está asignando poco y Estados Unidos asigna mucho. Sí, Estados Unidos asigna mucho, pero no por la OTAN, sino por su propia posición como potencia dominante. Entre los que no apoyaría sería Ucrania. Ucrania ha recibido $100,000 millones de los Estados Unidos y $100,000 millones de Europa, por cierto. Pero después de que Víctor Orbán, el ultraderechista, dueño de Hungría, visitó Mar-a-Lago en marzo, dijo que Trump no le daría un céntimo más a Ucrania. No solo se retiraría de la OTAN, sino que ha dicho que abandonaría Taiwán para que tenga una invasión china sin problemas y sin obstáculos, y Corea del Sur para que pueda ser invadida y controlada por Kim Jong-un, a quien admira tanto. Por citar simplemente algo, porque se parece mucho en ese sentido al observador, él dice que el delito ha crecido muchísimo porque entran inmigrantes que vienen de prisiones y los manda a México, porque México son malvados todos, y los mandan para que causen todo tipo de atrocidades, y el delito está creciendo. Los homicidios han bajado 6% en 2022 y 13% en 2023 en los Estados Unidos. Y cuando yo le digo esto a Trump, me dice que él cree que los datos son mentira. El sistema López Obrador no es cierto, y ya con eso. Ha prometido usar a la Guardia Nacional, los pida o no los gobernadores. Hasta hoy los gobernadores tienen que pedir la intervención de la Guardia Nacional. Cuando lo han hecho a veces ha sido además con pésimos resultados, como ocurrió en la Universidad de Kent cuando se hacían las manifestaciones en contra de Vietnam, cuando la Guardia Nacional abrió fuego contra estudiantes desarmados, mató a 4 de ellos. Y finalmente está convencido, porque es un racista, que hay un sentimiento antiblanco en el país. En un país mayoritariamente, vastamente mayoritario de blancos, y que no puede permitirse eso. Así que lo primero que va a acabar es con la diversidad y la igualdad racial, porque hay que favorecer, por supuesto, a los más discriminados, que en el mundo curioso de Donald Trump son los blancos. Yo he hablado mucho aquí de lo grave que sería una segunda administración de Trump. No para Estados Unidos. Allá ellos, cada quien vota lo que quiere. Sería grave para el mundo y para todos nosotros, porque una vez que el país más importante, más poderoso, el imperio, nos guste o no, está tomado por la ultraderecha racista, nacionalista, cristiana, a todos nosotros nos queda probablemente la muerte, o el silencio, bajar la cabeza y rezar el rosario. Yo me preocuparía, no sé usted. Se vulnera la libertad de las mujeres a vestir, pero me preguntaste, ya te lo respondí, José, por favor, estate atento. ¿Qué te parece Space Oddity de David Bowie? Me gusta, yo no soy muy de Bowie, Space Oddity es una cosa que me gusta, hay un par de cosas que me gustan de las arañas de Marte, me gusta Under Pressure, pero básicamente porque tiene las mejores líneas de bajo de la historia, escrita por John Deacon.
¿Es real que el salario mínimo aumentó en México gracias al a AMLO? Sí, sí se puede, sí. Los datos están en todos lados y los datos no son parciales. Sí aumentó el salario mínimo, sin duda alguna. ¿Y eso es bueno? Pues sí, sí es bueno, por supuesto. El problema no es ese, el problema es que eso no sirve para tapar todos los demás problemas que hay. Y esos otros problemas que hay son de los que hay que hablar. Que aumentó el salario mínimo lo ha repetido multitud de veces. Muy bien, aplausos. Ahora, 180.000 muertos, 100.000 desaparecidos, 300.000 muertos en la pandemia. Va sumando, ya va sobre el medio millón de mexicanos que deberían estar allí, hombre. Eh, se pasó de 30 y tantos por ciento de personas que no tenían salud a un 53% de personas que no tienen acceso a los mecanismos de salud. Las escuelas se han degradado. Las universidades que inventó son un chiste. Las universidades Benito Juárez son un embuste y no se preparan a nadie para nada. Se ha gastado una enorme cantidad de dinero en limosnas mensuales para mantener la simulación de la pobreza, la simulación del combate a la pobreza, y se ha descuidado todo. Se ha descuidado el mantenimiento de las redes de agua potable, el mantenimiento de las redes de drenaje, el mantenimiento de la electricidad. Pero yo le decía, no, es que hay apagones. Pues hay electricidad suficiente. No es cierto. Si hubiera electricidad suficiente, no habría apagones, hombre. Entonces, yo no niego que tienen, hombre, evidentemente hay cosas que son buenas ideas y que yo mismo habría hecho, como el aumento del salario mínimo, que en México era absolutamente despreciable, pero que no resuelven los problemas de fondo. No resuelven los problemas de fondo, por ejemplo, que la gran mayoría de la gente no llega ni al salario mínimo y que México es un país fundamentalmente de economía sumergida. Bueno, el sonido está muy bajo, pues súbele. Yo ya no puedo hacer más aquí. El equipo que tenemos, pues es el equipo que tenemos y lo tenemos a tope todo. Absolutamente todo. Lo siento. Estoy revisando la mezcladora por si fuera algo, pero no. Tienes que subir el volumen de... Vuelvo a recordarles que más o menos por aquí, a ver, por aquí, en su cuadrito de YouTube, en su pantalla de YouTube, hay una control deslizante de volumen, que muchos se olvidan de ello. Y entonces, aunque le subas al volumen de tu máquina, tienes que subirle también al volumen de YouTube. Y esto se le olvida a mucha gente, ya muchos me han dicho, ay, con razón me pasó esto. Bueno, voy a ver vemos rápido si se está oyendo bien o me suicido. Se oye bien, seguimos bien. Bueno, pues... ojalá recomiendo un buen servicio técnico para reparar esas mezcladoras y no gastar tanto en una nueva. No son tan caras, me costó 100 y tal. No, esta me costó como 60 euros y la otra había costado 120. No, pues no es despreciable, pero tampoco es una cantidad enorme porque son mezcladoras para un micrófono. Tienen una entrada de micrófono, una entrada de línea, donde luego meto la guitarra y hago mis cositas. Y nada más. ¿Qué acero recomienda para cuando en una consulta médica del servicio público el doctor sugiere que nalgotee, me imagino que golpee en el trasero, a su hijo como medida para educarlo y ponerle límites? Yo personalmente creo que hay que decirle al médico que la violencia no es correcta, pero que si le parece correcta la violencia, ofrecerle meterle 2 soplamocos, uno de ida y otro de vuelta. Para educar al médico, no es una cuestión meramente pedagógica, ¿no? Obviamente no lo haría, pero lo pide. Y hablando de gente, ¿cuál es tu opinión acerca de la retirada de la vacuna de AstraZeneca del COVID a nivel mundial, Mauricio? Te escucho. Mira, es un poco complicado, pero te recomiendo muchísimo, porque lo retuiteé hoy. Hoy, espera que tengo que subir aquí, estoy con Twitter aquí. Sergio F. Sergio F. es un compañero que es periodista de ciencia y era microbiólogo e hizo un hilo muy interesante sobre el tema. Voy a
a tratar de leerlo. Sergio, ¿me perdonas que te haga aquí una fusilata cantabile manontropo? Vamos a ver, vamos a pasar esa ventana para acá y a leer lo que dice él. Con la perspectiva que da el tiempo, creo que la vacuna de Oxford AstraZeneca fue injustamente tratada y merece más respeto. Él es microbiólogo, no es militante. No niego sus errores, comunicación de resultados, efectos adversos, pero también fue la perdedora de una guerra mediática y nacionalista por la narrativa de las vacunas. El tema venía de lejos relacionado con la manía de querer en todo momento que pareciera mejor vacuna. El Reino Unido jugó sucio, pero igual que Estados Unidos y que todos, y al final la guerra la ganaron las mucho más criticables Pfizer y Moderna. Además, se olvida lo bueno. Llegó a mucha gente, salvó muchas vidas, precio de coste, compartieron propiedad intelectual, dieron más que nadie a COVAX. COVAX era el sistema para llevar vacunas a los países que no podían comprarlas, por si no lo recuerdan. Una de las lecciones va para los medios. Comunicar estas cosas sin alarmismo y con rigurosidad es muy difícil. No se puede exagerar, pero tampoco ignorar. Ojalá que los medios la recuerden como la vacuna que les enseñó a hacer mejor su trabajo. ¿Ya? Ni todo bueno ni todo malo. Yo creo que es la forma más, la visión más equilibrada y visión de una persona que yo además le tengo un enorme respeto a Sergio como periodista y como divulgador científico. Sigamos. ¿No le parece que Pedro Sánchez tiene rasgos autócratas y autoritarios? No. Creo que tiene rasgos, los rasgos de todos los hombres que buscan el poder. Es igual que todos los hombres que buscan el poder. De ahí a ser autoritario, dime un solo acto autoritario. El acto autoritario es aquel que se hace por una sola persona infringiendo las leyes. Un acto en el que ordena que se haga algo no legal, única y exclusivamente por su conservación del poder o por su autoexaltación. No lo hay. Les cae mal porque es un buen presidente de izquierda, socialista. Y esto no lo soportan, no lo van a soportar. Yo no soy de la gente de Pedro Sánchez, voy a repetirlo. En las primarias del Partido Socialista yo voté por Susana Díaz. Hay cosas de Pedro Sánchez que no me han gustado, pero reconozco que ha hecho una labor excelente. ¿Y cuál es el problema? Pues ese, que si tú eres del mundo comunista, tú eres de izquierda hundida, o eres de la gente de Vaquero, o de la gente de Armesilla, o de la gente de cualquier grupúsculo residual marxista, estás cabreadísimo porque los socialdemócratas deberían fracasar, que lo dice el libro de Marx. Si no tomas el poder para hacer esto y esto, pues no funciona. Y es que sí funciona, y hay poca inflación, y se han logrado un montón de cosas, y hay más empleo que nunca, y han aumentado los salarios enormemente, y han aumentado además las ganancias de los ricos. El IBEX, que es la Bolsa de Valores de Madrid, está como nunca. Para un comunista eso es aterrador, pero para la derecha es aún peor. Los socialistas no tenemos aliados. Los socialistas no tenemos aliados. Es más fácil que trabaje junto Podemos con la derecha, y lo ha hecho, aquí en esta misma ciudad, lo hizo para darle el poder a la derecha por evitar que el PSOE, que había ganado las elecciones, pero no tenía suficiente mayoría para gobernara. Es más fácil que la izquierda se una a la derecha, sobre todo los nazboles, nazis bolcheviques o rojipardos, porque tienen la camisa roja del comunismo y la camisa parda de los nazis, a que se alíen al socialismo. El socialismo es su enemigo. Pablo Iglesias nace al mundo político diciendo que lo que hay que hacer es destruir al PSOE. Izquierda Unida siempre quiso destruir al PSOE. Todavía Anguita decía es que finalmente Pablo Iglesias va a lograr lo que yo siempre soñé, destruir al PSOE. La izquierda tiene una obsesión enorme y los socialistas no tenemos aliados. La derecha, sobre todo la derecha que se va escorando cada vez más hacia la ultraderecha. ¿Para qué quieres a Vox si ya tienes al PP absolutamente radicalizado?
Pero para la derecha es una tragedia enorme que la izquierda tenga buenos resultados, porque si tiene buenos resultados, la derecha no tiene nada que ofrecer más que el odio a la izquierda y el miedo a la izquierda y la mentira sobre la izquierda para poder conseguir votos, porque vienen las elecciones europeas y vienen las elecciones catalanas la semana próxima. Entonces, vas a encontrar todo tipo de mentiras al respecto. ¿Tienen sustento? Velo. Yo creo que no. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo, pero te repito, los socialistas no tenemos aliados, como no sean otros socialistas, otros socialdemócratas. Nosotros somos los malos de las películas de todos los extremistas. Nosotros además hemos sido tradicionalmente los que callamos y bajamos la cabecita y no levantamos la voz. Y a muchos compañeros míos les parece raro que yo levante la voz en este canal. Como les pareció raro una vez, los nenes de Podemos traen ¿por qué al PSOE? Alucínalo. Un mamarracho de Podemos le había dado una paliza a un concejal del PSOE en el sur de España. No me acuerdo dónde. A este mamarracho lo declararon culpable y lo metieron a la cárcel. Andrés Bódalo se llamaba. Y entonces la hija de Andrés Bódalo vino a Gijón a hacer un acto y lo hicieron enfrente del Partido Socialista. ¿Por qué? No sé. Pero ahí estaban los de ¿cómo se llama? Un sindicato de izquierdas que reventó, un sindicato que solo logró acabar con los astilleros de Gijón, y la gente de Podemos muy contentos y la policía puso en la puerta del partido, de la Casa del Pueblo del PSOE, una valla. Y yo fui y les dije, a ver chicos, pero ¿cómo es posible que el encerrado sea yo? Me estáis encerrando a mí. Me salté la valla y estuve por fuera durante todo el acto de estos mamarrachos. Los socialistas no tenemos aliados, pero tenemos buenos resultados que nos gustan. Y entonces persistimos. Pero yo ya no lo hago con ninguna vocación de mártir. Yo saco pecho porque lo que se ha hecho bien. Y cuando tenemos un corrupto lo echamos. No nos dedicamos a pagar el abogado como hace el PP. Ni tampoco nos dedicamos a llorar como lo hace Podemos. Izquierda Unida ya es residual además. Así que mira, eso va a pasar y todo lo que leas sobre Pedro Sánchez y sobre los socialistas en general es poco. Van a decir todo lo que se les ocurra, les da igual, ya no tienen decencia, solo tienen hambre de poder. ¿Qué pienso del borrado del nombre del actor Paco Rabanne y su mujer por parte de Vox y el PP? No sé qué pasó, pero no se me hace nada raro. AMLO acusó a la Ciudad de México de conservadora porque pueden perder la jefatura de gobierno. Es una jefatura de gobierno que costó mucho trabajo ganar con Cárdenas. Es la única campaña que yo gané en México. A un amigo, que hoy está incrustado con López Obrador, por cierto, le decía yo, fíjate, por un año más no cumplimos 30 años fracasando. Empezando en el movimiento del 68, si llegamos al 98 sin ganar una, hubiéramos juntado a los 30 años, pero no, a los 29 años conseguimos la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 29 años perdiendo. Si estuve acostumbrado a 29 años perdiendo en México, pues ¿cómo creen que estoy aquí como socialista? ¿Has escuchado la obra que compuso Bach al café? Sí, es una cantata al café que hizo Johann Sebastian Bach. El cine es la quinta esencia y suma de todas las otras artes. Igual no era la ópera, ¿no? A mí me desesperaban los argumentos de la ópera, pues son malísimos cuando estás usando todo. Estás usando diseño gráfico, pintura, maquillaje, moda, vestuario, actuación, música, y luego para los patochadas de libretos que se cantan, ¿no? El cine usa a todas las otras artes, pero no es ni literatura, ni artes plásticas, ni música, ni nada. El cine es cine. Así como escribir canciones no es hacer poesía. El hecho de que se junten dos
o 3 formas artísticas no hace que se cancelen las demás. Denle like para que lleguen más personas. Gracias, Leonardo Lamas. A ver, háganle caso, denle like para que lleguen más personas. No es tan difícil. Somos 228 personas, a 110 les han dado like, a 118 lo están pensando y el de no me gusta no ha venido. Estamos hablando de monstruosidades. ¿Qué opinas sobre lo que hizo Milei con Telesur? ¿Sería como lo que hizo Israel con Al Jazeera? No, porque Telesur no es, porque Venezuela no está en guerra con Argentina. No, Milei tiene guerras internas, es un hombre muy dañado. Yo lo sé, hay gente que de derecha que puedo decirte que no creo que esté perjudicada mentalmente, ¿no? Víctor Orbán o Giorgia Meloni. Pues estoy totalmente en desacuerdo con su visión política. Pero Milei consulta sus decisiones con su perro muerto a través de una medio. Es que hay niveles allí. La democracia es una simulación barata en una sociedad donde toda la gente es incapaz de tomar decisiones para poner su vida en orden. Es imposible que genere un Estado funcional a través de la democracia. ¡Eso! ¡Viva la dictadura! ¡Vivan los reyes! ¡Vivan los tiranos! ¡Vivan! ¡Vivan! Tú eres tonto. La democracia es lo único que ha permitido que los que están abajo tengan esperanza. Es imperfecta, lo he dicho muchas veces, está llena de bugs y de problemas y de defectos, y puede ser fácilmente a veces tomada por asalto por parte de cualquier imbécil. Y es imperfecta y está llena de errores y es lo mejor que tenemos. Lo que tenemos que hacer es mejorar la democracia. Pero cuando dices la democracia no sirve de nada, vamos a tirarla, te quedan 2 cosas. Una élite que te domine o una persona que te domine. Y tú aprendes a callar. Porque todos los derechos que empezó a tener la gente que nunca los tuvo, empezaron precisamente con la libertad de expresión. La que tienes tú para hablar mal de la democracia, porque en una monarquía como las del siglo XV o XIV, si te expresas igual de la monarquía, te parten en 4 con 4 caballos, papá. ¿Te das cuenta de la diferencia? Tú puedes ejercer tu crítica a la democracia gracias a que vives en una sociedad democrática. Si vivieras en Irán, no podrías criticar a los ayatolas. Si vivieras en Corea del Norte, no podrías criticar a Kim Jong-un. Si vivieras en Arabia Saudita, no podrías criticar al rey Saud. Aquí puedes. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan equivalentes son las protestas? Y voy a acabar con esto para ir a cosas. En favor del pueblo palestino con las que se llevaron en 1968 contra la guerra de Vietnam. Gracias, ninguna. No hay absolutamente ninguna equivalencia. Primero que nada, lo decía el otro día, en un momento dado hubo varios cientos de miles de soldados estadounidenses en Vietnam. Muchos de ellos jóvenes. Recuerdo lo que siempre decía una canción que se llama precisamente 19. La edad media del soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fue de 26 años. La edad media del soldado estadounidense en Vietnam fue de 19 años. Muchos de esos cientos de miles que estaban en Vietnam peleando contra un enemigo invisible muchas veces, eran chicos que habían tenido 3 semanas de entrenamiento y te tiraban a la selva. Gente de mi edad, yo por eso a los 17 años protesté en contra de la guerra de Vietnam en México, porque me di cuenta, a ver, no era muy difícil, tampoco tienes que ser un genio. Te miras al espejo y dices, tengo 17, 18 años. No me encuentro el culo con un espejo grande y las 2 manos. No tengo idea de cómo funciona el universo a mi alrededor. No me controlo ni a mí mismo. ¿Y me voy a matar gente al otro lado del mundo? Pues no. Oye, pues que hay chicos iguales que tú a los que están yendo a matar en Vietnam, yendo a morir y matar. Entonces yo protestaba en contra de la guerra de Vietnam por solidaridad con la gente de mi edad.
una protesta por solidaridad, que yo estoy completamente de acuerdo con las protestas por solidaridad, es enormemente valiosa y estoy incluso, como dije en algún momento dado, la apoyo, pero eso no quiere decir que crea yo que hay una equivalencia con Vietnam, porque no la hay. Y voy a tener que leer algo que dije el otro día, si lo encuentro, y va a ser problemático encontrarlo, pero bueno. Si me permiten un segundo voy a buscar esto, porque no lo había pensado leer, pero dije yo, el otro día me mandaron un póster de la Facultad de Filosofía y Letras de México, Asamblea General, de Facultad de Filosofía y Letras por Palestina, con la diosa Atenea de la guerra sosteniendo una bandera palestina. Martes 27 de mayo, 7 de mayo, 12 del mediodía en el Ágora, antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. Lo de antipatriarcal para Palestina pues tiene su jole, ¿no? Pero yo dije, estando de acuerdo con la causa fundamental, les cuento cómo se va a desarrollar esto, advirtiendo que me dará mucho gusto estar equivocado en todo o en parte. 1. Las asambleas que se están llevando a cabo serán controladas por los que ya saben cómo planchar asambleas. Ahí, en las escuelas de cuadros, aprendes a planchar asambleas. Escuelas de cuadros de todos los partidos o de todos los grupos políticos, sobre todo de la izquierda extrema. Peor si son los trotskistas. Y se votará, por tanto, lo que ellos deciden. Yo me acuerdo cómo se han manipulado las asambleas en las universidades mexicanas de toda la vida. 2. Dentro de pocos días se proclamará la huelga universitaria, misma que no terminará cuando termine la guerra en Gaza, sino que se prolongará porque se están pidiendo el fin del capitalismo, del racismo y del patriarcado, pues no acabará sino hasta que se decrete el fin del capitalismo o alguna cuestión así. Imposible. Muy loable y muy defendible incluso, pero imposible. Si hay represión, en México no creo que la haya ahora, pero puede haberla, la polarización se agudizará y el castigo a los represores entrará en el pliego petitorio, alargando la huelga, porque además quieres que castiguen a los señores que mandaron que le rompieran la cabeza a tus compañeros, cosa que es normal. En poco tiempo, todo quedará en manos de un pequeño grupo radicalizado con intereses propios, y Palestina no es uno de ellos. Cuando el asunto muera, unos meses o un año y pico después, y muera por agotamiento, represión o cálculo de los líderes, estos pasarán a dedicarse a la política. Muchos de ellos se revelarán como corruptos, como Carlos Simás de la huelga del 87, mientras que otros medrarán toda la vida en la simulación sin resolver nada, ya no diga usted resolver el fin del capitalismo y el patriarcado, y como ejemplo ponía yo a López-Gatell, a Sheinbaum y a Bartres, que son todos de la huelga del 87 y creo que alguno de la huelga del 99. Mientras tanto, los alumnos habrán perdido clases, ilusión, preparación y ánimos de lucha política, porque al fijarse metas imposibles, acabar con el capitalismo y helados para todos, es algo que desgasta y desmoraliza. A diferencia de los objetivos concretos y realizables políticamente que uno puede buscar, oye, hay que ayudar a estos damnificados, bueno, que les den casa, luchamos porque les den casa, cuando les dan casa tienes un triunfo político, pero cuando dices voy a acabar con el capitalismo, tu triunfo político está muy lejano. Muchos jóvenes se desmoralizan y se agotan por esto. Habrán perdido, decía yo, ilusión, preparación y ánimos de lucha política. Se habrá tirado el dinero público dedicado a la educación, se perderán profesionistas que el país necesita y se tendrá una camada de líderes inservibles, gordos y bien pagados. 8. Insisto, ojalá me equivoque. Y yo recuerdo la huelga del 99 que comenzó por el pago de las cuotas. Y les cuento lo siguiente. Yo ya los primeros días, mediados de abril, me vine a España, en definitiva, en 1999. Pero el día de marzo, se puede encontrar la fecha exacta,
la gente de ingeniería de la UNAM había decidido invitarnos a mí y a... Ay, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama, un investigador que luego tuvo problemas, pero ahora me acuerdo de su nombre, a tener un debate en el auditorio de ingeniería. El punto era, yo decía que no había problema en pagar cuotas, hombre, que no era para tanto, y el compañero decía que no, sin ni un céntimo, al contrario, había que bajar los 20 céntimos que costaba la universidad al año, costaba más el aparato burocrático para cobrar los 20 céntimos. René Drucker Colín, que fue mi amigo antes de volverse una persona que tuvo muchos problemas cuando yo ya me fui de México. Pero había sido mi amigo, lo conocí cuando era investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales, era un científico serio. Entonces éramos René Drucker Colín y yo. Y estábamos a la mitad de nuestro debate cuando llegó un compañero, dijo, el Consejo Universitario ha decidido sesionar fuera de la universidad, creo que en el Centro Médico Nacional, el Consejo Universitario ha sesionado y ya ha aprobado el aumento de cuotas. Oh, los estudiantes estaban furiosos, ahí ya los argumentos que teníamos unos y otros se habían ido al cuerno. Se proclamaron en la asamblea y entonces René y yo muy respetuosamente, porque siempre lo hemos sido, o por lo menos yo siempre lo he sido, nos levantamos y dijimos, si esto ya no es un debate de argumentos para que ustedes piensen si es bueno o no que se cobren cuotas en la universidad, si esto ya no es un debate, nosotros nos retiramos porque ni René ni yo tenemos nada que hacer en una asamblea de ingeniería. Y nos salimos, nos fuimos a tomar un café al Sambors de San Ángel. Mi hija pues, perdió la universidad finalmente, se tuvo que cambiar de universidad un año después. Estudiar una carrera distinta, porque ella estudiaba una carrera científica que solo existía en la UNAM. En fin, muchas cosas, pero las cosas suelen ocurrir así. Repito, espero estar equivocado. Y ahora vamos a contar algo que hace mucho tiempo no tenemos una buena historia de horror del libre mercado. Bueno, estamos hablando del gusanil Martín Shkreli. Cuando usted escucha las homilías que nos regalan personajes como Juan Ramón Rayo, Agustín Laje, la Calle, Milei mismo, ¿no? Y últimamente parte del PP, la idea más o menos es esta. Mira, el mercado es la mejor forma de organizar una sociedad porque las fuerzas internas del mercado hacen que se equilibren los precios, la oferta, la demanda, ningún empresario va a abusar, porque si abusara pues le comprarían a otro y si le compran a otro pues se arruina a él y cosas por el estilo. Entonces el mercado se autorregula de una manera beneficiosa para todos los actores económicos, para los proveedores, para los consumidores, para la gente que vive alrededor de las fábricas, donde a veces pues, hay contaminación, a veces es necesario controlar las emisiones de agua, de aire, etcétera, para los empresarios y para los trabajadores. Es la utopía, única utopía alcanzable es la del mercado, porque no pueden pasar ciertas cosas. Bien, pero pasan. Si ustedes ven a este señor que tiene una cara de crúzamela con los dedos, por favor. Lo siento, pero es que tiene una cara de péguenme, lo merezco. Hombre muy joven, ahora tiene 41 años, pero esto ocurrió en 2015. 2015 fue hace 9, cuando tenía 32. Esta es la cara que tiene 32, habrá madurado un poco. Se llama Martín Shkreli, hijo de inmigrantes albaneses a los Estados Unidos. Bueno, el señor Shkreli fundó una serie de empresas de inversiones, de fondos de inversión, LA Capital, MSB Capital Management y MSMB Healthcare. Y fue fundador de firmas farmacéuticas como Retrofin y Turing Pharmaceuticals y anterior presidente de la compañía startup de software llamada Gödel Systems. Bueno, o sea, es un emprendedor que ya desde el principio, por cierto, hay que decir,
Y en 2013 tuvo una operación ahí rara donde recomendó que se vendieran las acciones de una empresa determinada, farmacéutica, y entonces los inversionistas le hicieron caso, las vendieron, entonces las compró y subieron de precio y se hizo de muchísimo dinero, que no es ilegal, porque además la Comisión de Valores de los Estados Unidos lo investigó y no encontró nada malo. No. El problema fue este. Vamos a quitar este letrerito para que lo vea usted después. Esto es el Daraprim. El Daraprim es un medicamento que se utilizaba fundamentalmente para como un medicamento antipalúdico, o sea, que combate la malaria, y antiparasítico en conjunción con el ecuborín y la sulfadiazina para tratar a pacientes que tienen una infección llamada toxoplasmosis, en general relacionada con el SIDA, pero no siempre relacionada con el SIDA. Es un medicamento que atiende a muy pocas personas porque no hay opción. Y sobre todo, no hay opción porque aunque ya perdió la patente, ustedes saben que deberían saber que las patentes farmacéuticas duran 20 años. Aunque ya perdió la patente, nadie lo está haciendo genéricamente. Entonces, si tú compras los derechos del medicamento, pues tú vendes el medicamento. Por supuesto, el precio es regulado por las fuerzas del mercado. Y aquí entra Hayek. Sí, no, es que todo es, el mercado funciona. La mano invisible del mercado. Hace años, hace ya mucho tiempo que no teníamos con ustedes aquí la mano invisible del mercado, que la hemos hecho visible, pero es por supuesto la mano de los Chicago Boys, es la mano de Rayo, la mano de Laje, la mano de toda esta banda. Por supuesto es la mano derecha. Bueno. El Daraprim entonces, un día decidió este señor con cara de péganme por favor, me lo merezco, decidió comprar este medicamento, comprar el laboratorio que lo fabricaba, comprar los derechos de su fabricación, alejemos la mano porque huele mal, y aumentar ligeramente el precio que cobraba por este medicamento, por el Daraprim. De $13.50 por comprimido, lo subió a $750, un 5.500% de aumento de precio. Le voy a contar qué pasó. Era septiembre de 2015 y Shkreli fue ampliamente criticado cuando su empresa Turing obtuvo la licencia de fabricación de Daraprim y aumentó en 5.500% su precio. Por cierto, en 2017 lo acusaron y sentenciaron en Tribunal Federal de 2 acusaciones de fraude de valores y una acusación de conspiración por actividades que no tenían relación con el Daraprim. Nada, eran otros tejemanejes que él tenía que eran ilegales. Tanto así que aunque en noviembre de 2013 la revista Forbes lo había elegido para su lista de los mejores 30 empresarios de menos de 30 años, la publicación 10 años después, en el 23, se disculpó ante su gente y colocó a Shkreli en su Salón de la Infamia, que es una lista de 10 personas que Forbes ha dicho que eran buenísimos y resultaron unos putos pillos a los que las fuerzas del mercado no pudieron controlar. Shkreli fue sentenciado a 7 años en prisión y hasta $7,4 millones en multas. Después, en otro caso, recibió una multa de 64,6 millones adicionales para pagárselos a las víctimas a las que había estafado. Finalmente, por buen comportamiento, en mayo de 2022 fue liberado de la prisión de baja seguridad en Allenwood, Pensilvania. Terrible, ¿no? ¿Sabe usted qué es lo más terrible? Que esto fue un escándalo mundial. La gente, ¿cómo es posible que se permita esto? No, es legal.
Tú compras un medicamento y lo puedes vender al precio que te salga del bolo. Es el libre mercado, amigos. No te preocupes, la mano invisible del mercado lo arreglará todo, lo controlará, lo equilibrará. Hará que todos sean beneficiados por el mercado. El mercado es grande, el mercado es bueno, el mercado es noble, el mercado es tu amigo. Salvo si tienes toxoplasmosis relacionada con el SIDA, porque el mercado te pide $750 por cada comprimido y te tienes que meter 2 al día. 2. ¿Sabe usted qué es lo peor? Después de todo el escándalo, después de que lo metieron a la cárcel, después de que salió de la cárcel, ¿saben cuánto cuesta el Daraprim hoy en los Estados Unidos? $750. Es decir, en 9 años, las fuerzas del mercado no han conseguido bajar el precio brutal del Daraprim. Que por supuesto, si lo vendías a $13.50, ¿cuánto te cuesta más o menos manufacturar? Un par de dólares. Bueno, pues quizás a lo mejor empezó a ser carísimo manufacturar, lo que sé yo. ¿Sabe usted cuánto cuesta un comprimido de Daraprim en esta maldita España donde los socialistas tienen las manos metidas por todos lados y está súper regulado en una regulación excesiva que ahoga al mercado, como dice generalmente Rayo y La Calle, el AGE, toda esta banda? 30 comprimidos, 4.90 euros. 20 comprimidos, 2.45. 10 comprimidos, 1,12 céntimos. Un comprimido, 12.5 céntimos. Hoy, en España, el Daraprim cuesta eso. Quizás porque aquí consideramos que el libre mercado está muy bien siempre y cuando no lo dejes que abuse. Que la libertad de tránsito está muy bien por el que trasciende los límites de velocidad o se pasa los semáforos en rojo, pues lo multamos. ¡Somos liberticidas!, gritarían Rayo, Laje, esta banda. $750. 11.12 céntimos, por allí. No sé. Hice aquí aritmética ficción, ya lo sé y me van a regañar. Esta es nuestra historia de horror del libre mercado de hoy, para que usted recuerde, cuando escuche las maravillas del mercado y por qué el Estado no debe intervenir para controlar abusos y le digan que no puede haber abusos porque el mercado se autorregula, recuérdeles esta y todas las demás historias de horror del libre mercado que ya hemos contado en su canal de loquitos. Estaría genial que hablaran del programa argentino Peter Capusotto. No puedo. Es una cosa. A ver, voy a ser muy breve y lo siento porque sé que voy a ofender gente. No me hace gracia. No me hace gracia alguna. Me parece muy directo, muy soso, muy esperpéntico, muy poco cómico. A ver, Argentina es tierra de grandes cómicos desde Verdaguer de los años 60 hasta el Lelutier, o Quino, o Fontana Rosa. Entonces Peter Capusotto no me gusta, lo siento. A lo mejor es un genio, es Charles Chaplin, Buster Keaton y los hermanos Marx, todo unido en uno. Yo no lo soporto. Los vídeos de Faraón Love Shady, no sé quién sea. López Obrador ha hecho hacer un trabajo para que se hinche, señor Schwartz, hágase pasar el huevo. No sé qué estupidez es esa. ¿Existe algún interés de parte de Putin de apoyar a ciertos gobiernos de Latinoamérica? ¿Hay una conspiración de por medio? No hay ninguna conspiración. Tienes que leer a Dugin. Lea Dugin, que es el que pone en blanco y negro en la política de Putin. El objetivo de Putin es devolver a Rusia a su gloria como líder del mundo. La vocación natural, y lo tengo contado en el video sobre Dugin al que le dedicamos. Por cierto, Tucker Carlson ya fue a entrevistar a Dugin, ya a lamerle las suelas, por cierto. Qué raro.
Tucker Carlson es uno de los grandes putinistas del mundo, o hijo de Putin, como le llama un amigo mío. El objetivo de Putin es recrear el imperio ruso, pero como líder del mundo, como cabeza imperial de todo el planeta. Sus valores religiosos, sus valores políticos, sus valores humanos, quiere imponérselos a toda la humanidad, porque es el destino manifiesto natural de la madre Rusia. Y así lo ha dicho Putin, y así lo ha dicho Dugin, y así lo dicen todos los días los voceros del Kremlin en la televisión rusa, la cual seguimos durante bastante tiempo, como para que puedas ir a ver lo que dicen en la televisión rusa. Hicimos unos 30, creo, capítulos de la televisión rusa, y quizás algún día volvamos a hacer algunos si vale la pena. ¿Qué necesitas hacer para ser el imperio dominante? Pues es un problema, hay un imperio dominante ya. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tirarlo, ¿no? Entonces, para tirarlo necesitas alejar de él a todos los que puedan ser sus aliados. Fomentar la lucha en contra de los Estados Unidos, para lo cual un sector de la izquierda está absolutamente apuntado, considerando que lo importante en esta vida es que se acaben los Estados Unidos. Luego vas a ser víctima de Putin y vas a ser su súbdito. Ah, no me importa, pero ya no será Estados Unidos. Pues que es un poco de la sartén al fuego. A ver, vamos a pensarlo mejor, ¿no? ¿Cómo rompemos el imperialismo de Estados Unidos sin volvernos siervos de Putin o de Kim Jong-un o de Xi Jinping? En eso ya no piensan. Entonces, una de las cosas que haces es propaganda antiestadounidense de la más intensa. ¿Qué otra cosa haces? Apoyar a los candidatos antiestadounidenses en todos los países, sobre todo en los países cercanos a Estados Unidos, y América Latina siempre ha sido el patio trasero de los Estados Unidos. No estás promoviendo a los candidatos antiestadounidenses en Tuvalu o en Tahití, pero sí en Europa y sí en América Latina. No es un interés clarísimo, es parte de una estrategia, además de la paranoia que siempre ha caracterizado a los servicios de inteligencia rusos, desde los zares hasta la NKVD, la KGB, todos los servicios de inteligencia soviéticos, hasta ahora la FSB, que es la heredera de todo esto. Entonces, es clarísimo, y sí, sabemos perfectamente. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora a Marjorie Taylor Greene, la enloquecida nacionalista blanca, cristiana, seminazi, y bastante poco brillante, diputada de los Estados Unidos, ya le llaman Moscow Marjorie. Incluso en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos le dicen Moscow Marjorie. Y puedes ver a lo que ha estado haciendo Tucker Carlson, que es uno de los grandes activos de Putin en los Estados Unidos. No hay nada, no hay una conspiración, hay una acción, nada más. Vamos a ver, Badajoz. A Trump lo van a desvivir, ya lo han intentado en alguna de esas, acierta, pero no llega al 2025. Yo no sé de dónde sacan estas tonterías. Ya lo han intentado. ¿Cuándo hubo un atentado en contra de Donald Trump? ¿De dónde sacas eso? Si eres subtonto. Mientes. Por algo será. Bueno, me recomiendan cuentos. ¿Por qué es tan enemigo de la idea de usar el hispanismo para unir más a los pueblos hispanos? Porque no creo que el idioma o las raíces que hubo hace 300 años o 200 años sean motivo para generar una nueva dependencia de una metrópoli imperial. Porque si el hispanismo es la supremacía de la Hispania, que no es América Latina, es España. Es un proyecto supremacista, claro. Yo siempre dije, cuando se hablaba de la América Latina, ¡ay, América Latina! Yo decía, no, los intereses, la forma de vida y un montón de cosas más de México pues son muy diferentes de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Uruguay. ¿Podemos hacer cosas juntos? Sí. Pero no podemos
Eso de que vamos a ser un solo país es un poco inaceptable porque son países que han tenido historias distintas, historias no comunes. Fíjate, incluso Europa, y hoy vamos a hablar del Día de Europa, porque hoy es Día de Europa. Europa ha tenido una historia común en la medida en que ha estado en guerra entre ellos incluso, más que nada, sobre todo. Y porque así en el Reino Unido se hablaba francés hasta Enrique VIII, por ejemplo. El inglés es un advenedizo a Inglaterra. Una Unión Europea es difícil y mantiene las diferencias de todos los países. Lo que proponen los hispanistas es otra cosa totalmente distinta. Yo no me identifico con la idea de que yo tenga que ser hermanito cualquiera que hable español. Como cuando hablo inglés, y no quiere decir esto que como hablo inglés, pues veo igual a toda la gente que habla inglés y ya todos somos... No. Se pretende que lo que pasó hace 300 años norme lo que ocurre hoy. Es tener la vista puesta en el retrovisor. Es decir, el futuro está en el pasado. Y yo soy alguien que hace muchos años me pregunté cómo habría sido, y parece que alguien lo sugirió por ahí en aquellos tiempos, si alguien hubiera ido con el tonto del bote de Fernando VII, porque era tonto, y le hubiera dicho que como se le estaban independizando a los latinoamericanos, que no hacía una mancomunidad de naciones, pero una mancomunidad de naciones donde todos fueran independientes, que no es lo que se propone, porque hay una hegemonía cultural que se propone. Como el español nació en España, el español, España nos dirá cómo expresar una serie de cuestiones. Si no, no sería hispanismo, sería, por ejemplo, panhispanismo, pero eso ya no les gusta. Y yo decía que alguien le hubiera dicho, hagamos una mancomunidad de naciones y las antiguas colonias las convertimos en países, les dejamos hacerse independientes, pero establecemos tratados de comercio, de ayuda mutua, de apoyo. Hubiera sido genial. Yo digo que si eso hubiera ocurrido, el mundo hablaría en español, porque esto fue en 86, menos de 40 años después de la independencia de los Estados Unidos, estamos hablando, cuando se independizan las colonias americanas. Pero yo no me quiero unir a los otros países hispanos porque ¿contra quién te unes? ¿Es unirte a favor de...? No. Es unirte contra los anglosajones porque la pérfida Albión nos hundió la flota en Trafalgar. Es la guerra de Dugin y los rusos contra los Estados Unidos, pero aquí es la guerra de España contra el Reino Unido. ¿Really? ¿En 2024? ¿No tendríamos que estar pensando en otras cosas? ¿Cree usted que la democracia sobrevive a Netanyahu en Israel? Yo espero que sí, pero va a tardar. Bueno, vamos a hacer... Dice Black Meeting, nomás porque esto es importante. La Constitución de Ucrania dice expresamente que en tiempos de guerra las elecciones se suspenden y la oposición misma lo admite. Hay que aclarar que no toda la oposición prorrusa pagada por el Kremlin, por supuesto que no lo admite. Vamos a cosas que sabemos. La historia que tenemos de hoy es la del café, el té y el chocolate. Las tres bebidas que en el siglo XVII cambiaron el mundo y fueron consideradas lo peor imaginable. Volvemos en 7 minutos. En el siglo XVII confluyeron en Europa, procedentes de Asia, África y América, tres bebidas estimulantes, calientes y reconfortantes que hoy siguen dominando nuestras culturas. Los seres humanos tenemos una relación muy estrecha con nuestras bebidas reconfortantes, las que servimos calientes y nos dan, paradójicamente, tanto una sensación de tranquilidad y relajación como un efecto estimulante. Aunque hay muchas de estas bebidas, como el mate suramericano, la kombucha, el té tuareg de menta y una cantidad prácticamente inagotable de infusiones diversas, con creativas mezclas de distintas plantas, flores, frutos y hojas, las que predominan son el café, el té y el chocolate. La más antigua de estas bebidas, o al menos de la que hay registros más tempranos, es el té.
que fue descubierto en la provincia de Yunnan en China hacia el año 1000 antes de la Era Común y fue utilizado con propósitos medicinales durante 1600 años, hasta que hacia el año 618 de la Era Común empezó a popularizarse en China como bebida reconfortante y disfrutada por su sabor. Un siglo después llegó a Japón, donde se naturalizó y se hizo parte de la cultura nipona, y tendrían que pasar otros 1000 años para que llegara a Europa, donde adquirió pasaporte británico gracias al rey Carlos II y su matrimonio con la portuguesa Catalina de Braganza, que llevó consigo el té a la corte inglesa a fines del siglo XVII. Todo el té es una infusión de la planta cuyo nombre científico es Camellia sinensis, un arbusto nativo de Asia. Las distintas variedades dependen no de plantas diversas, sino del tratamiento que se imparte a las hojas antes de preparar la infusión. El té blanco se hace con las hojas más tiernas, que solo se tratan con vapor antes de ponerlas en el mercado. El té verde se hace con hojas más maduras, que se tuestan para deshidratarlas y para detener el proceso de fermentación que se inicia en ellas naturalmente. Si se deja continuar la fermentación durante un tiempo, se obtiene el té oolong, mientras que si se deja que se desarrolle por completo, se obtiene el té negro. El té contiene como principal estimulante la teanina, una sustancia que reduce la tensión, mejora la cognición y estimula los sentidos, o eso dicen. Contiene también cafeína, en mayor proporción por peso que el propio café, teobromina y teofilina, que conjuntamente forman un cóctel estimulante y psicoactivo que explica en gran medida que sea la bebida reconfortante más popular del mundo. El té también contiene unas sustancias llamadas catequinas, potentes antioxidantes que en la década de 1990 empezó a pensarse que podían ser beneficiosos para la salud. Vale la pena señalar que, sin embargo, los estudios realizados durante el último cuarto de siglo no ofrecen ninguna evidencia de que los antioxidantes tengan ninguna propiedad concreta para mejorar nuestra salud, mucho menos prevenir el cáncer. El café es la más moderna de las tres grandes bebidas reconfortantes, aunque su principal ingrediente activo, la cafeína, es considerada por muchos expertos la droga más común y más consumida del mundo, ya que además de estar en el café, que es el desayuno de gran parte de Occidente, la encontramos en numerosas bebidas refrescantes y energéticas e incluso en algunos helados. El café contiene además teobromina. La leyenda atribuye el descubrimiento del café a un pastor de cabras llamado Caldi, que mantenía su rebaño en las tierras altas de Etiopía durante el siglo XIII de la Era Común. Allí vio que sus animales se mostraban más inquietos y animados cuando consumían las bayas de cierto árbol y decidió probarlas él mismo. Como fuera, para el siglo XV el café ya era cultivado en Yemen y los árabes prohibieron su cultivo fuera de las tierras que controlaban para venderlo a Europa, donde empezaron a aparecer los establecimientos donde se podía consumir una taza de café y participar en estimulantes conversaciones en las principales ciudades de Inglaterra, Austria, Francia, Alemania y Holanda. En 1616, los mercaderes holandeses precisamente sacaron de contrabando de Yemen semillas de café que empezaron a cultivar en invernaderos. Más que otras bebidas, el café fue considerado por muchos un producto satánico que exigió la intervención del Papa Clemente VIII para autorizar su consumo en 1615. El chocolate era originalmente una bebida esencialmente amarga, obtenida al tostar las semillas del árbol de cacao y luego molerlas, para cocer el resultado en agua adicionada con vainilla aromatizante, algunas especies y a veces algo de chile o maíz molido y alguna miel natural. Puede sonar poco apetitoso, pero resulta que el chocolate, cuya etimología no es clara, por cierto, no era solo una bebida que se consumía por gusto. Si el gusto por el chocolate azteca era probablemente adquirido, como el gusto por el amargor de la cerveza, la energía que impartía al consumidor era su principal virtud. Al describirlo en una de sus cartas a Carlos V, Hernán Cortés exageraba un tanto o un mucho, asegurando que una sola taza de esta bebida fortalece tanto al soldado que puede caminar todo el día sin necesidad de tomar ningún otro alimento. Como a tantos otros productos de origen vegetal, al chocolate se le atribuyeron en principio diversas propiedades terapéuticas y su llegada a Europa fue precisamente como bebida curativa, de lo que dio noticia el médico Alonso de Ledesma, que publicó un tratado al respecto en Madrid en 1631. Pero si no curaba tanto como se prometía, su preparación evolucionó con azúcar, canela y preparado a veces con leche en lugar de agua, y pronto se popularizó como bebida placentera. El ingrediente activo que hace que el chocolate sea una bebida estimulante es la teobromina,
una sustancia relacionada con la cafeína que no fue descubierta sino hasta 1841. Las tres bebidas llegaron a Europa y compitieron por el favor de los consumidores que habían descubierto los placeres de un estimulante caliente donde antes solo habían tenido cervezas y vinos. En España y Francia el chocolate adquirió personalidad propia, mientras que en Suiza asumió otras formas más sólidas. El café se apoderó del continente europeo y después del americano, con una sola excepción, el Reino Unido, cuyo romance con el café apenas empieza a desarrollarse en el siglo XXI después de 200 años de té. Gustavo III, rey de Suecia, estaba convencido de que el café que había invadido sus dominios era un peligroso veneno y se propuso probarlo. Se procuró a dos hermanos gemelos condenados a muerte y les conmutó la pena por una cadena perpetua a cambio de que uno se tomara 3 jarras de café al día y el otro hiciera lo mismo con 3 jarras de té bajo la supervisión de 2 médicos. Gustavo III fue asesinado en 1792 y los 2 médicos eventualmente también murieron mientras los condenados seguían vivos. Se cuenta que el bebedor de té murió primero a los 83 años de edad y nadie sabe cuánto tiempo después murió el bebedor de café. Bueno, estamos de regreso, muchísimas gracias. ¿Qué les pareció la historia del café, el té y el chocolate? El té no me hace muy feliz. Chocolate me gusta más en tableta, pero sin café yo no. Habría muertos, ya habría yo iniciado 2 guerras si no tuviera café. Bueno, vamos a... Mis 10 canciones favoritas de los Beatles. No, es imposible. A ver, te voy a hacer una lista. Lo primero que se me ocurre, y seguramente vamos a ir del pasado para el presente. If I Needed Someone, Fixing a Hole, Norwegian Wood, Nowhere Man, For the Benefit of Mr. Kite, A Day in the Life, Helter Skelter, no sé, 6 ya, ¿no? Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey, Hey Jude, Let It Be, y probablemente Maxwell Silverhammer. Mañana me acuerdo de otras y te digo una lista totalmente distinta, que es lo que siempre pasa en estos casos. Pero bueno, para que no digan que no hago el esfuerzo. ¿La izquierda genera lesiones con los woke? No, la izquierda no hace eso. La izquierda no existe. ¿Cuántas veces te lo vamos a decir, Valentín? Una parte de la izquierda hace, sí. Hay una parte de la izquierda que hace la revolución y mata gente. Y no los vas a identificar conmigo que estoy en contra de la lucha armada. La izquierda, dejen de hablar de la izquierda, por favor. Sí, me encanta que crees que Trump va a ganar por la debilidad de Biden. Wow, me alucina eso. Vive a los países controlados por una izquierda, por una inteligencia artificial. Bueno, que argumentaron más acerca de su postura de no usar papel. Le he oído criticar el uso del papel para libros. Pues sí, porque los puedes leer en una máquina, en un iPad, en tu teléfono. Creo que el papel sigue siendo útil. Creo que hay libros, sobre todo libros de arte, libros con ilustraciones, libros que tienen que hacerse en papel. Yo tengo un libro de la obra completa de Da Vinci, de este alto, que es una joya. Ojearlo es volverte loco. Obviamente para eso sí hay que usar el papel, pero para otras cosas no.
En España tampoco puedes criticar a la monarquía. Sí, sí puedes criticar a la monarquía. Lo que hay es una ley absolutamente despreciable que llevo años pidiendo que se derogue, donde la falta de respeto, las injurias, insultos a la monarquía no están permitidos. En la mayoría de los casos les da igual, pero luego en otros casos sí te pueden procesar por ello, y es estúpido e irreal. Pero eso no quiere decir que no puedas criticar a la monarquía, son dos cosas distintas. Las injurias y ofensas contra la corona, es una bobada, no tiene nada que ver con el derecho, por supuesto, de criticar al rey, y se hace y se ha hecho constantemente sin que a nadie le pase nada. Todo lo que pasó con el rey emérito, dime tú si hubiera metido a la cárcel a toda la gente que contó las historias de horror del rey emérito, por favor. ¿Por qué no terminé la licenciatura? Gracias, Isabel Macedo. Pues no terminé la licenciatura, pues no quise. Me aburría. Y ya me daba yo cuenta por aquel entonces que yo iba a ser una persona que se aburría muy fácilmente de todo. Entonces, al mismo tiempo, un amigo mío, Alfredo Montané, me invitó a participar en lo que fue uno de los departamentos universitarios con el nombre más largo que he conocido en mi vida. Era el Departamento de Promoción y Difusión Cultural de la Unidad Académica del Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Era un cubículo de 3 por 1,5 metros. Desde allí controlamos la cultura de los SHs. Entonces yo daba clases de música folclórica y canto nuevo. Organizaba cineclubes y cineclubes debate. Promovíamos conciertos. Llevábamos autores a leer sus cosas o a presentar sus libros. Era una cosa preciosa. Yo me la pasé muy bien en aquella época. Un día que tuve que comprar 5 pianos, esa es una historia maravillosa. Resulta que habíamos ahorrado dinero durante el año porque éramos tontos, no sabíamos que el presupuesto había que gastarlo. Pensamos que si hacíamos todo lo que había en el programa y habíamos ahorrado dinero, pues nos iban a hacer una estatua, ¿no? Y lo que hizo fue llegar el jefe de la unidad académica del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades a nuestro cubículo con Alfredo y conmigo y nos puso de todos los colores. Si no se acaba el presupuesto, no me van a dar el presupuesto que estoy pidiendo de la Cámara de Diputados, sino que me lo va a reducir. Si el presupuesto depende de que te hayas gastado el presupuesto del año anterior, que es estúpido, sí, pero así es. Entonces dijo, tienen que gastarse este dinero y nos miramos. Dijo, ¿cómo? Un piano para cada colegio de ciencias y humanidades. Yo me fui a la sala Chopin, ahí en el Parque México, con mis pelos hasta acá, un aspecto absolutamente lamentable. Entré, empecé a ver pianos, empecé a ver precios de pianos. Me miraban como diciendo, este greñudo que querrá. Todavía no había respeto para los greñudos, ahora ya lo hay. Y entonces vi un piano. Oiga, sí, señor, necesito 5 de estos. El tipo me miró como, perdón, sí, mire, es que es para el colegio. Uno para cada uno de los colegios de ciencias y humanidades. Por poco me hacen una estatua en la sala de Chopin. ¿Quién entra y compra 5 pianos, no? Yo. Así que esa es la historia. Pero me pasaba yo mejor haciendo literatura y periodismo y música que estudiando psicología. No terminaría psicología en la UNED, ¿para qué? Creo que al final fue muy servir el Estado priista, pues sí, pero lo que pasa. ¿Team Cabaña, Chimenea y Vino o Team Arenas Blancas, Whisky, Palmeras y Bata de Seda? Soy más Team Cabaña, Chimenea y Coca-Cola. No bebo. Pero sí soy más Team Bosque. La playa me da calor. La otra vez escuché en un podcast a alguien que dijo que la socialdemocracia es la nueva derecha. Como socialdemócrata, ¿qué opina al respecto? Que es una estupidez gigantesca. Nuestras ideas no tienen nada que ver con la derecha. Pero ¿qué puede decir ese hombre de izquierda del que tú escuchaste? Tiene que denigrarnos. Los socialistas no tenemos aliados, solo tenemos éxitos. Así que yo tengo excelentes datos de la UNED y los profesionistas que salen de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, son profesionistas de altísimo nivel. No
no por estar en una universidad de educación a distancia disminuye la calidad de su formación, y eso siempre me ha gustado. Bueno, vamos a ver los homicidios sin violencia de Andrés Manuel López Obrador. Homicidios sin violencia. No tengo mucho que decir, bueno, no tengo mucho que decir como prolegómeno cuando lo veamos. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios. Sí, usted oyó correctamente. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios. Hasta el del lenguaje de señas se queda un segundo así como, ¿what? ¿Qué quiere decir esto? Nada. Evidentemente no quiere decir nada. Ni siquiera quiere decir que este personaje lamentable crea que ha disminuido la violencia en México. Pero tiene que decirlo. Como Donald Trump tiene que decir que ha aumentado el crimen, aunque no sea cierto. O que la economía estadounidense está en una situación desastrosa cuando está en una situación absolutamente boyante. Tienen la necesidad de mentir para su autoexaltación. Pero lo que a mí me pone a pensar esto es ¿qué representa esto para las personas cuyas familias, cuyos familiares han sido asesinados, desaparecidos y no los encuentran, torturados, levantados, como se dice en México ahora, los secuestros? ¿Qué se siente escuchar al presidente de la República decir una barbaridad de estas dimensiones absolutamente homéricas? No hay más violencia, solo hay más homicidios. Una semana antes andaba diciendo que había menos homicidios. Luego resultaba que no, que es que la tasa de crecimiento de los homicidios había disminuido. Es decir, que en vez de aumentar el 10% cada X tiempo, ahora ya solo va disminuyendo 10, 9, 8, 7%. Disminuye menos. Es como la onda de la inflación, cuando te dicen la inflación ha bajado. Ay, ¿cómo ya? Oye, las cosas que cuestan 10 euros ya cuestan menos. No. Lo que pasa es que antes de un mes a otro subía de 10 euros a 10.20 y ahora subió de 10 a 10.18. El ritmo inflacionario ha disminuido, pero sigue habiendo inflación. Y por cierto, esto lo usó el otro día la Calle para hacer una barbaridad criminal. Dijo, la inflación ha aumentado 17,6%. Y tú decías, es que los precios de los alimentos y de todo han aumentado 17%. Aquí va a haber una revolución. No, es que lo que ha aumentado es el 17,6% de la inflación. Es decir, que si el año pasado aumentó en X, ahora aumentó en 17,6% de X. Ahí ves la manipulación de la que son tan dados a esto. Pero esto. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios. ¿Qué se dice? Son los datos del gobierno, son los datos oficiales, son los datos que tenemos gracias a que todavía hay burócratas en México que creen que deben darle a la ciudadanía los datos que quieren, que deben tener. El otro día estaba yo viendo los estudios de Coneval, la gente me decía, es que ha disminuido en 5 millones la pobreza. Y a ver, espera, ¿cómo? Sí, la pobreza multidimensional, pero ha disminuido porque les dan dinero todos los meses y entonces ya tienen una capacidad adquisitiva determinada, pero no quiere decir que sean menos pobres, simplemente que les están regalando dinero. Si un día no se les puede regalar dinero, volverán a la pobreza. Pero cuando ves que la gente ha disminuido en su capacidad de tener salud y de tener educación y de salir de la situación de pobreza, si no es a través de la limosna mensual que ha sido usada además para corruptelas y demás, pues te quedas como, eso no es disminuir la pobreza. Pero son las cifras oficiales, y las cifras oficiales tienen una expresión
que es la que se vio con el estudio independiente que se hizo respecto de la gestión que hizo el gobierno mexicano de la pandemia. Los resultados, por decirlo rápido, son directos y claros. Murieron 800,000 mexicanos directamente a causa de la COVID y sus complicaciones. Y según el análisis de los datos que existen, 300,000 de ellos podían no haber muerto. Por eso decía yo que si sumas a los 180,000 asesinados, los 100,000 desaparecidos y los 300,000 de la pandemia, pues tienes un montón de gente que debería estar viva y estar con su familia, con su perrito y soñando y tratando de conseguir trabajo y cantándole el feliz cumpleaños a la abuela, ¿no? Las mañanitas. Esta comisión independiente estuvo formada por científicos del más alto nivel en México. Y estamos aquí hablando de gente como Julia Carabias, como Enrique Cárdenas, como Antonio Lascano, por supuesto, como Carlos Mancera, María Elena Medina Mora, Carol Perelman. Gente que sabe lo que está haciendo. ¿Y saben qué hizo esta gente? Esta gente tomó los datos del gobierno y los reunió y los valoró. No se inventó los datos, simplemente valoró los datos que tenía el gobierno. ¿De qué otro lado los iban a sacar? Hubo gente que se molestó mucho porque entre la comisión había gente como Sergio Aguayo, pero según tenemos entendido, Sergio Aguayo solo ayudó a la redacción, no es un investigador de epidemiológico, ni virológico, ni mucho menos. Entonces siempre se necesita alguien que redacte, ¿no? Yo he redactado muchas cosas que no son mías a lo largo de la vida. Esto es lo que... Quiero subrayar, el título: Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, aprender para no repetir, que me parece muy legítimo, ¿no? Aprender para no repetir. Pues esto es lo que dice López Obrador. Y si usted se sorprende, no sé dónde vive. Ineficiencia en el gobierno. En un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos. Cientos de miles. Es un acto vil de politiquería, sobre todo darlo a conocer en este tiempo. ¿Por qué? Porque puede dañar las esperanzas de triunfo de Claudia Sheinbaum, porque no se debe decir nada durante el periodo electoral más que lo que diga él. Tiempo. Y si ustedes ven quiénes son los patrocinadores. No hay patrocinadores, por cierto. Son como los abajo firmantes. Si hacen un cruce, ahí los van a encontrar. Son los mismos. Nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila, trabajamos mucho. Vamos a informar pronto. Se va a dar respuesta a ese pasquín inmundo que le debería dar vergüenza a quienes lo suscriben por falso, además por canallesco. Falso ciertamente no es, porque los datos son los datos que ofrecen las propias instituciones de gobierno. Y lo de canallesco es que es la forma siempre de López Obrador de eludir los datos que se le presentan. Es que los que los hicieron son malvados y son los mismos que tienen toda esta conspiración armada contra mí, que probablemente algunos la tienen. Y ese no es el tema.
El tema es si los datos son ciertos o falsos. Si son falsos, lo demuestras. Si no son falsos, aprendes para no repetir. ¿Quiere usted apostar a que no va nunca a volver a sacar el tema López Obrador? Pero vamos a dar respuesta. La verdad es que están mostrando el cobre. Por eso tampoco debemos de quejarnos. Estamos viviendo tiempos interesantes. Bueno, tiempos interesantes estará viviendo él, ¿no? Todo lo que dijo no tiene nada que ver con la esencia de un informe de 400 páginas, que ya me lo leí. Muy sereno, muy mesurado, con datos precisos, con valoraciones precisas, con un trabajo científico y técnico que parece absolutamente sólido y que no está destinado, como siempre cree López Obrador, a tirarlo a él del gobierno, que le quedan 5 meses, hombre, sino a aprender para no repetir, que es lo que quisieran hacer los científicos, por supuesto, pero que por lo visto está resultando muy problemático. La candidata, por supuesto, Claudia Sheinbaum, también dijo que el estudio independiente que determina mala gestión de la pandemia de COVID tiene fines políticos. ¿Lo demostró? No, no lo demostró, no lo va a demostrar. Le basta decirlo, porque sus seguidores lo único que quieren es eso. Si se los dicen, ellos ya lo dan por hecho. No necesita dar pruebas. Pruebas me pediría yo, pero ¿quién soy? Soy nadie. Bueno, soy un ciudadano mexicano todavía, y a ese sentido voy a aprovechar estos comentarios para sacar algo que me han comentado muchísimo. ¿Vas a votar por Claudia Sheinbaum? Ni muerto. Entonces vas a votar por Xóchitl. No, tampoco, no me parece. A mí me parece, insisto, que ella parece una buena persona, pero los que están a su alrededor y van a formar el gabinete y van a formar todo el equipo de gobierno y van a depredar otra vez los espacios que hoy está depredando Morena. Si los pripanistas de Xóchitl van a ocupar el lugar de los pripanistas de Morena y van a hacer lo que hacen los pripanistas, porque no saben hacer otra cosa. Entonces no voy a votar por Xóchitl. Entonces vas a votar por Maynes. Es como tirar el voto. En vez de tirar el voto, les quiero enseñar a ustedes, ahora que ya salieron las boletas electorales que han sido autorizadas por el Instituto Nacional Electoral, ese que tanto desprecian el presidente y sus entrevistadores, les voy a mostrar mi voto. No me importa quién seas, Claudia, Xóchitl, Chucho, Jacinto, José, Enriqueta, Sofronia o Milisbanda, te voy a estar vigilando. No es admisible que vuelva a pasar algo como lo que ha pasado en este sexenio, donde se generaron las máximas expectativas con un discurso absolutamente arrollador, un discurso precioso, un discurso de interés, de compromiso con las grandes mayorías que siempre son las que acaban pagando el pato en México, para hacer lo que ha pasado. Así que este es mi voto. Proceso electoral federal 2023-2024 para la presidencia. Te voy a estar vigilando. Igual, ya que estamos en esto, me decían, salió a colación hoy, me lo echaban en cara como si fuera culpa mía, que Cuauhtémoc Cárdenas dice que va a votar por Claudia Sheinbaum, que vote por quien quiera, yo no estoy de acuerdo. Me parece un error y me parece, claro, todos querrían, o por lo menos todos los que vinieron a reclamármelo como si fuera asunto mío, que no lo es, querrían que votara por Xóchitl. Yo creo que le costaría mucho trabajo votar por alguien del PAN. Y lo entiendo. Pero yo preferiría, me gustaría que el ingeniero Cárdenas usara este voto, que se abstuviera activamente y simplemente les advirtiera a los que vienen que te voy a estar vigilando. Bueno. Apagones, ya hablamos de los apagones. Protestas anti-israelíes, moda, sí, tiene mucho de moda, tiene mucho de quiero ser parte de algo que parece muy bueno y que es muy bueno, es luchar en contra de las masacres que se están cometiendo en Gaza.
pero que muchas veces acabas haciendo el juego a Hamás y que está impregnado de aquellos antisemitas que siempre están buscando una oportunidad de legitimar sus creencias, ¿no? Israel no quiere aceptar el cese al fuego porque ¿por qué pide Hamás un cese al fuego ahora? Porque está perdiendo. Israel, la lógica de Israel es, no, yo te voy a seguir machacando. Ah, que vas a seguir matando civiles. Daños colaterales. Y es una vergüenza que el Estado de Israel, concretamente Netanyahu, juegue a los daños colaterales. A los que no les gusta Capusotto, a los que sí les gusta Capusotto. Qué genial chaqueta mezclilla, está bien, ¿no? Es un clásico. Los hispanistas son apologistas del Imperio Español, por supuesto, y eso es lo que no me interesa, ¿no? La utopía de una entidad supranacional considerada que una a las naciones de habla hispana. ¿Y por qué a las de habla hispana y no a todas? ¿Por qué a las de habla hispana? Otra vez. Explícame por qué el idioma que hablo condiciona mi realidad geopolítica a futuro con otros países bajo la hegemonía del espacio territorial en el que nació el idioma al que yo hablo. ¿Qué valor tiene el idioma? ¿Qué importancia tiene el idioma? Tal como para ser la base de la unión de una serie de países en contra de los malditos anglosajones, ya no lo olvidemos. ¿Por qué valorar el idioma por encima de todo lo demás? A ver, es una vuelta de tuerca a la política de identidades. La política de identidades me parece repugnante y me sigue pareciendo lo peor, porque es divisoria. Yo prefiero una Europa diversa. Y ya que estamos en eso, por cierto, porque hay dos cosas que no quiero dejar de hacer hoy, y una de ellas es precisamente esta. Día de Europa. Hoy, 9 de mayo, es Día de Europa. Y la gente se preguntará, sobre todo los que no son europeos, y desgraciadamente muchos que están en Europa, ¿por qué hoy es el Día de Europa? Bueno, el 9 de mayo de 1950 se presentó una declaración, o más bien el señor Schuman, presentó una declaración que fue el documento fundacional de lo que hoy es la Unión Europea, que estableció las bases para la cooperación, solidaridad y paz duradera en nuestro continente. ¿Qué es lo que ocurre? Europa había estado en guerra siempre. Creo que no hay días de paz en Europa desde el Imperio Romano. No hay paz. Guerras constantes que han costado lo indecible y que por supuesto culminan con la Segunda Guerra Mundial, que fue especialmente horrenda. Y sí, ha habido masacres espantosas. Basta que te leas la historia de Alejandro Magno para que veas el tipo de barbaridades que él era capaz de hacer en contra de las ciudades a las que sitiaba, y pasaba cuchillo a todos los niños. Y cuando el saqueo de Persépolis permite la violación de todas las mujeres de Persépolis por parte de sus tropas. Vamos, brutalidad siempre ha habido en la guerra, pero nunca la había habido de manera industrial como la hizo Hitler, y nunca la había hecho nadie solamente porque tú eres quien eres. Es decir, se masacraba a los ciudadanos de las ciudades que habías sitiado y que se habían resistido. Bueno, se resistieron y los castigas. Es horrible, sí. Pero bueno, por lo menos tiene una explicación, no justificación, pero sí explicación. Pero matar a los discapacitados, a los judíos, a los gitanos, a los eslavos, por serlo, fue choqueante para la sociedad. Entonces, un grupo de políticos europeos después de la Segunda Guerra Mundial vieron una Europa unida como forma de evitar conflictos futuros. Todo lo demás que haga Europa es lo demás. Es la guarnición del guiso. La carne es acabar con las guerras en Europa. Y esto
se concretó en la declaración de Schuman, precisamente encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores francés, Robert Schuman. Su idea era originalmente unir los recursos estratégicos, el carbón y el acero, para impedir la guerra. En 1951, después de la declaración Schuman, el tratado que estableció la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, marcó el inicio de lo que hoy es la Unión Europea. Fue firmado por 6 naciones: Francia, Alemania Occidental, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y estableció los cimientos para la integración europea de hoy y a la creación de una comunidad económica que gradualmente se convertiría en una unión política. Yo todavía cuando nací existía la CEE, era la Comunidad Económica Europea, no había Unión Europea. Es muy importante lo que dice Schuman en su declaración. Dice: Europa no se hará de golpe o de acuerdo a un solo plan. Se construirá a través de logros concretos que primero creen una solidaridad de facto. La solidaridad ha sido difícil, todavía nos cuesta trabajo vernos como europeos, pero cada vez más gente lo hace, cada vez más gente se siente europea y habla como europea y ve el mundo como europea. Y para mí la Unión Europea es el principio evidentemente de una federación mundial, no de ahora vamos a reunirnos en otro club pequeñito, no. Por eso también soy antinacionalista catalán y vasco y de todos los nacionalismos irlandés y todos los que siguen habiendo cada vez más residuales en Europa. Entonces, de la devastación en la que estaba Europa, en la pobreza miserable en la que quedó el continente después de mayo de 1945, a la Europa de hoy, media la Unión Europea y la socialdemocracia. Ahora, quiero aclararles, contar nada más porque mucha gente no lo tiene muy claro, qué son los organismos europeos, porque todo el mundo se hace un lío. El Consejo Europeo, pero es decir que el Consejo de la Unión Europea, pero no es la Comisión Europea. ¿Qué es? Bueno, por ubicar a quienes no se han enterado, sobre todo siendo europeos. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos. Tenemos en junio tenemos elecciones europeas. El eurodiputado que ha estado hablando ya en una ocasión con nosotros y que tengo el compromiso con él de volver a hablar aquí, Jonás Fernández, tiene muchas probabilidades de volver a ser eurodiputado y hablaremos con él sobre el Parlamento Europeo. Representa a los ciudadanos de la Unión Europea y son representantes elegidos directamente. Y el Parlamento toma decisiones sobre las leyes europeas junto con el Consejo de la Unión Europea. También aprueba el presupuesto de la Unión Europea y dirige una red de oficinas de enlace en las capitales de la Unión Europea, principalmente Londres, Edimburgo en las capitales de la Unión Europea, en Londres, Edimburgo y Washington, 3 países que no están en la Unión Europea. Por supuesto, Londres, el Reino Unido, porque son tantos. El Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea es donde se reúnen los ministros nacionales de cada gobierno para adoptar las leyes y coordinar políticas. Hay distintos tipos de forma de reunirse los ministros dependiendo del tema y dependiendo de qué ministros van según los temas que se discuten. El Consejo de la Unión Europea toma decisiones sobre las leyes europeas conjuntamente con el Parlamento Europeo y tiene una presidencia rotativa que actualmente tiene Bélgica. El año pasado España también llevó la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Luego está el Consejo Europeo, que está formado por los jefes de Estado de todos los países europeos, que define la dirección política general y las prioridades de la Unión Europea. El Consejo Europeo está dirigido por un presidente que se elige durante 2 años y medio, renovable con una posibilidad de reelección. No adopta leyes, excepto las enmiendas de los tratados de la Unión Europea, y su actual presidente es Charles Michel. Y finalmente está la Comisión Europea. La Comisión Europea representa los intereses comunes de la Unión Europea y es su principal cuerpo ejecutivo.
El Parlamento es el legislativo junto con el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y la Comisión Europea es el ejecutivo. Su presidenta actual es, por supuesto, Ursula von der Leyen, y utiliza su derecho de iniciativa para proponer nuevas leyes al Parlamento, que el Parlamento adopta o rechaza, y también se ocupa de controlar las políticas de la Unión Europea, excepto por la política común de seguridad exterior que lleva a cabo el alto representativo del Consejo de la Unión Europea, el vicepresidente de la Comisión Europea, y además pues aplica el presupuesto de la Unión Europea y se preocupa la Comisión Europea porque los países europeos se ajusten a las leyes que se ha dado la propia Europa. Estos son, pues, aunque suene tan raro, pero sí, el Parlamento y el Consejo son el legislativo, el Consejo Europeo cumple funciones de asesoría y la Comisión Europea es el ejecutivo de Europa. Están además, por supuesto, el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Nación Europea y el Tribunal de Auditores de la Unión Europea, que son la parte judicial. Yo soy alguien que cree profundamente en Europa, pero porque creo que Europa tiene que disgregarse para convertirse en parte de una federación mundial. No me interesa que España se vuelva parte de un pequeño club con los países hispanoparlantes y se aleje, o Francia con los francófonos, ¿no? O quién ahora, que ya no quedan anglófonos, no quedan países anglófonos en la Unión Europea, sin embargo el inglés sigue siendo su lengua franca. O que los italianos, no sé si se habla italiano fuera de Italia y partes de Argentina, donde ni siquiera se hablaba italiano. Yo tenía una amiga que de niña hablaba el dialecto o lenguaje que se habla en Parma, más que italiano. Pero no sé, pues es un accidente, es un mero accidente. ¿Dónde naciste? Es un mero accidente. ¿Qué idioma hablas? Lo que verdaderamente importante es qué tan buena persona eres y con quién te quieres unir para hacer las mejores cosas posibles. Los extremistas son de ultraderecha, no todos, pero la gran mayoría. No estoy seguro. Yo creo que, a ver, si nos atenemos a lo que yo siempre he dicho, que todo nacionalismo es de derecha, sí son de derecha. Pero no, hay marxistas que juegan al hispanismo, además que ahora son marxistas que juegan al hispanismo, pero que quieren puesto político. Y ahí cambia mucho la cosa. Cuando tú estás en campaña, es el caso de Hermesilla, ya juegas distinto. Porque ya no se trata de convencer a la gente, de discutir, de poner por delante tus ideales, sino, bueno, pues si hago esto, pues igual me votan y puedo yo dejar de trabajar. Entonces ya. Fan de Scooby-Doo, mucho, vio la serie Misterios S.A., sí. Y por cierto, ahí creo que alguna vez me molesté porque empezaron a tomarse, a decir que lo paranormal era verdad, cosa que es un error. Ser hombre o mujer es una condición que se puede verificar por elementos objetivos, es una cuestión de autoidentificación, una cuestión que se puede establecer por elementos objetivos. Si tienes la capacidad de producir óvulos, eres mujer. Si tienes la capacidad de producir espermatozoides, eres hombre. Los produzcas o no, si tienes la capacidad, te ubicas. El hecho de que no produzcas óvulos o no produzcas espermatozoides no te hace menos hombre o menos mujer. Como si tú nunca te dieron el pecho, por ejemplo, no dejas de ser mamífero. Y si te cortan un pie, no dejas de ser un animal bípedo. Y si te sacan los ojos, no dejas de ser un animal que tiene dos ojos. Es decir, que aunque haya excepciones y peculiaridades, lo fundamental está allí. Y lo fundamental es biológico. Que seas hombre no te obliga ni a comportarte como hombre, que sería el género, ni a que te gusten las mujeres, que sería la preferencia sexual, ni a nada. No te obliga a nada. Simplemente es un hecho. Yo mido 1,66. No me obliga a nada, pero es un hecho. No hay que confundir nunca el sexo ni con las preferencias sexuales, ni con los modos de vida, ni con los géneros. Si tú eres un hombre que se siente mejor o que se percibe a sí mismo como parte del rol de la mujer, es una mujer trans, punto. No tiene ningún problema. Perfecto.
adelante. Y si además te gustan las chicas, pues entonces eres una mujer trans lesbiana. Y si te gustan los chicos, pues eres una mujer trans heterosexual. Pero esta idea de que hay que rechazar la biología ya está fallándoles, ya están empezando a dar pasitos atrás los que planteaban que la biología era totalmente despreciable. ¿Cuál sería la diferencia entre los británicos y los españoles al llegar al continente americano en el desarrollo económico y de idiosincrasia cultural de los mismos saludos? Pues radicalmente distinto, ¿no? Es decir, los que llegaron a Estados Unidos, a lo que ellos son Estados Unidos, al continente americano, eran perseguidos religiosos. Y su objetivo era colonizar y comenzar una nueva vida, no servir a la corona. La corona les pudo exigir que la sirvieran, sobre todo a través de los impuestos, a través de las exacciones fiscales. Pero todo lo que fue la conquista de los Estados Unidos la llevaron a cabo personas que no eran representantes de los reyes de Inglaterra. Mientras que en América Latina todo se hizo a mayor gloria de su majestad. Y su majestad siempre llevaba una parte. Entonces, de allí a decir es que los anglos mataron a muchos, sí, y los españoles también, de manera distinta, pero también. A la hora de hacer comparaciones, lo que estás haciendo es jugar a lo extrahistórico. Tratar de igualar cosas distintas para luego sacar es que eran mejores los portugueses que los franceses, que los holandeses, que todos tuvieron presencia en América, que los españoles y que los británicos y que los holandeses. No, mira, todos eran producto de su tiempo, tenían cosas buenas, tenían cosas malas y eso es el pasado. Se estudia para no repetirlo, no para repetirlo. ¿Por qué consideras que hay una hegemonía de ideas conservadoras en jóvenes menores de 30? No lo considero. No tengo elementos para decir que sí o que no. No tengo elementos. Lucho Calavera, pregúntale a la Tribunal Penal Internacional, no a mí. Quien decide si lo que ocurre es un genocidio es el Tribunal Penal Internacional, que es el que interpreta el Tratado contra el Genocidio de 1948, que establece la definición y las condiciones del genocidio. Si el Tribunal Penal Internacional dice que es un genocidio, es un genocidio. Si el Tribunal Penal dice que no lo es, no lo es. Yo sé que tú quieres que le pongan nombres muy, muy intensos emocionalmente porque te satisface visceralmente. Pero, ¿por qué no te atienes a las leyes? ¿Por qué la Universidad Nacional Autónoma de México no abre más SH ni más preparatorias? ¿Sabes el motivo? No hay dinero, básicamente. Es decir, habría que introducir un presupuesto, no solo una enorme cantidad de dinero en la construcción de los planteles, sino un gasto corriente brutal en mantenimiento, consumibles, trabajadores, profesores. Es caro. Y si no se ha hecho es porque los gobiernos sucesivos no han querido hacerlo. Elsa se desuscribe, no sé por qué, pues está bien, chao. No te preocupes, no soy monedita de oro. ¿Cree que Trump puede hacer la mayoría de las cosas que le dijo la revista Times? Sí, claro que lo creo. Y lo creen personas como Donald Trump y como Mitchell, o sea que... Elena Garro, la leí muy poco, no me interesó. Ya. Messi o Cristiano, Messi, por favor, toda la vida. ¿Cuántos balones de oro tiene? Ya, con eso. ¿Crees que la poca inversión en salud pública a lo largo de la historia de la obesidad
relacionada al Tratado de Libre Comercio, fomentó más muertes por COVID. ¿Tú cómo crees que era México antes del Tratado de Libre Comercio? Porque no, creo que te equivocas. Bueno, esto sí, no lo podemos dejar de hacer, lo siento. Niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitos y sistercitas, son las historias de la música. ...200 años de la novena de Beethoven. El 7 de mayo de 1824, imagínense como diría López Obrador, que nunca dice imagínense, porque dice imagínense. Imagínense que hace 100 años por primera vez se tocaba la novena sinfonía de Beethoven, el 7 de mayo de 1824, en el... Perdón, ¿dónde estaba yo? Me perdí. En el Teatro am Carntertor de Viena, junto con la obertura, la consagración de la casa, Die Weihe des Hauses, y 3 partes de la misa solemne, el Kyrie, el Credo y el Agnus Dei. Fue la primera aparición del compositor en 12 años. Y quizás antes de hablar de la novena hay que hablar del compositor. Estos 12 años se había aislado porque sentía que su sordera lo apartaba de la hermosa interacción social, de tener conversaciones y de intercambiar ideas y hasta bromas. Y lo amargaba muchísimo, muchísimo, muchísimo la sordera que padecía. Nunca fue absolutamente total, pero Beethoven tuvo siempre la idea de que si cuidaba el oído, si no oía cosas fuertes, si no oía sonidos fuertes, conservaría mejor el oído. Entonces se alejaba de todo aquello que fuera ruidoso, y esto también contribuyó a su aislamiento. Beethoven recibió su primera lección de piano a la edad de 5 años y luego se tuvo que ganar el dinero como niño prodigio, y fue niño prodigio. Pero en 1792, cuando fue a Viena, inventó algo que nadie había hecho antes. Él fue el primer músico freelance. Todos los anteriores habían sido empleados de casas reales, de príncipes, de condes, de marqueses, de marquesas, de reyes, de obispos, de arzobispos, que los tenían a sueldo. De hecho, vivían allí. Quería yo ver una cosa de Bach, se me pasó. Pero la veo aquí rapidísimo. Bach fue Kapellmeister en Leipzig de 1723 a 1750. 27 años en el mismo puesto, empleado, por supuesto, de la iglesia, en este caso, la iglesia de Leipzig. Todos los músicos funcionaban así, tenían un mecenas, tenían un patrón, y el patrón incluso vivían en su casa, y él les daba un sueldo y les decía, y ahora quiero una cantata para mi tía Sinforosa. Y tú ibas y la hacías, ¿no? No había ahí mucho que hacer. Beethoven no. Beethoven era freelance, sí, le encargaban cosas, por supuesto que le encargaban cosas, pero cuando estaba en desacuerdo, pues no las hacía ya. O sea, no estaba obligado. Pero obviamente para recibir dinero, pues sí, tenía que hacer. Durante 12 años, uno de sus grandes fuentes de ingresos fue el príncipe Karl Lichnowsky. Pero en 1806, Lichnowsky le pidió a Beethoven que tocara para un grupo de oficiales franceses que estaban de visita. Y Beethoven dijo, no.
Y Lichowski le dijo, te lo ordeno. Entonces Beethoven le tuvo que recordar que pues, no soy tu empleado, soy tu contratista. Y le dijo, príncipe, tú eres lo que eres por accidente de tu nacimiento. Lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Hay y habrá miles de príncipes. Solo hay un Beethoven. Y terminó así la relación de Beethoven con Karl Lichowski. ¿Y por qué no le quiso tocar a los franceses? ¿Por qué le pasaba? Beethoven era un hombre absolutamente empapado del espíritu de la Ilustración, de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la Revolución Francesa, las nuevas ideas, la libertad de pensamiento, la libertad de creación. Él rompe con todas las reglas y todas las normas que había para escribir música en su época. Ay, es que aquí es donde tienes que poner el scherzo. Y si lo pongo en el tercer movimiento, no, eso no se hace, pues lo pongo. Hombre, nada más faltaba. Por eso escribió la Sinfonía Heroica, la escribió dedicada a Napoleón, porque Napoleón fue un gran simulador y él sentía que Napoleón era el gran líder que necesitaba la revolución. Es decir, cuando reventó el directorio y reventó el terror de Robespierre, se alza como líder Napoleón, que había participado en la revolución y había escrito manifiestos y panfletos en favor de todos los principios ilustrados. Y Beethoven dijo, a todo le voy a escribir una bonita sinfonía, se va a llamar Heroica porque es mi héroe. Y ahí estaba a media sinfonía Beethoven, cuando le informan que se ha proclamado emperador y se ha autocoronado emperador Napoleón Bonaparte. Existe la página, no la debí haber traído, donde tacha la dedicatoria a Napoleón, porque Napoleón ha traicionado los principios de la Ilustración. O sea, el Beethoven además era un rojo, por si faltaba algo para que me cayera bien. Sobre su obsesión era la libertad, y uno de los estudiosos de la música, el señor Cox, comenta que en la ópera Fidelio es el epítome del espíritu de la Ilustración. Este prisionero del gobierno, que es Fidelio, hablando contra el gobierno en favor de los derechos individuales y la libertad, ha sido encarcelado. En la ópera, cuando el coro de prisioneros políticos salen de sus mazmorras para por un momento respirar el aire fresco, Beethoven los tiene cantando la palabra Freiheit, libertad. La libertad y el progreso, dijo en una carta de 1819, son nuestra verdadera meta en el mundo del arte, así como en la gran creación en general. Fue un innovador, desafió todas las convenciones de la música, reinventó las cosas, con la idea, y esta es otra frase de él, dice, no se han levantado todavía barreras que le digan a los talentos soñadores hasta aquí y no más allá. Entonces él consideraba, como muchos creadores, y por supuesto con gran suerte para todos nosotros, han considerado que si en este momento hay un hasta aquí, dice, saber si lo rompo, ¿qué hay más allá? Y Beethoven dijo, además, de las frases que traigo yo, dos que me parece, una la he usado en muchas ocasiones cuando me dicen, oh, es que sí, perfeccionas con la corrección tonal y el autotune y todo lo perfeccionas para que sea música perfecta. Yo no quiero música perfecta. No quiero música perfecta. La música es una obra humana y está llena de imperfecciones como los seres humanos. Y me encantan las imperfecciones y los errores y las notas mal tocadas. Y cuando alguien me dice, pues qué mal, le digo yo lo que dijo Beethoven. Tocar una nota equivocada es insignificante. Tocar sin pasión es imperdonable. Y otra cosa que siempre hay que tener en consideración para los que somos aficionados a la guitarra, por supuesto, la guitarra es una pequeña orquesta en sí mismo. Libertad, ¿qué más puede uno desear?, decía Beethoven. Y hacer el bien, le parecía hacer el bien siempre que uno puede, amar a la libertad por encima de todo, nunca negar la verdad, incluso
frente al trono. Este es el Beethoven que no se conoce generalmente. El único signo de superioridad que reconozco es la bondad del ser humano, decía. Y con sobre todos esos principios escribió una sinfonía cuyo cuarto movimiento era coral. Vamos a meter un coro. Oye, no, pues las orquestas sinfónicas no tienen voces. No tenían. Ahora ya tienen. Entonces escribió la novena de Beethoven, que sigue siendo para mí una de las obras más maravillosas a escuchar, que tiene, el primer movimiento dura habitualmente, y esto varía según el director y según las creencias del director, según si cree que el metrónomo de Beethoven estaba bien o estaba lento o estaba rápido, porque al principio de las partituras se marca cuántos compases por minuto debes tocar. Pero normalmente el primer movimiento dura 15 minutos, el segundo dura 11, el tercero 16 y el cuarto dura 24. Hay sinfonías enteras que no duran 24 minutos. En el estreno de la novena estuvieron Franz Schubert, el canciller austriaco Clemens von Metternich y un montón de gente famosísima, importantísima, porque regresaba a los escenarios Beethoven y con esta cosa rara que se le había ocurrido. Para hacerla hizo la mayor orquesta que jamás había convocado. De hecho, después de tener a todos los músicos profesionales vieneses, le faltaban. Entonces tuvo que echar mano de los buenos amateurs, de los mejores amateurs de la música de Viena, para poder rellenar la mega orquesta que había formado para este estreno, para la novena, independientemente del coro. Acuérdense ustedes que el coro además se dirige aparte de la orquesta. Oficialmente fue dirigida por Michael Umlauf, aunque Beethoven trató de dirigirla, pero prácticamente no la oía. Y se cuenta que, por ejemplo, el tercer movimiento fue interrumpido en un momento dado por el aplauso de la gente a la mitad de la pieza. Es como cuando tú aplaudes a la mitad de la canción en un concierto, cuando te hacen algo y estoy pensando en rock. Sí pasa, que a la mitad de la canción dices ¡wow! Lo mismo con Beethoven. Dicen que al final de la sinfonía, Beethoven estaba algunos compases retrasado y seguía dirigiendo según él. Umlauf le había pedido a los músicos que no le hicieran caso a Beethoven porque no oía. Y fue la contralto, Caroline Unger, la que se acercó y giró a Beethoven para que viera que el público estaba absolutamente entregado, que habían oído algo que no se había oído jamás, que no se había hecho jamás. Y 200 años después, sigue siendo una de las cumbres de la música. Dicen que la gente lanzaba pañuelos y sombreros al aire y levantaba las manos para que Beethoven supiera el éxito que había tenido, aunque no podía oír el aplauso. Sin embargo, la sinfonía le había encargado a la Sociedad Filarmónica de Londres. Fue la que pagó los sueldos de Beethoven mientras escribía la novena. Y no se presentó en el Reino Unido sino hasta el 21 de marzo de 1825, casi un año después. Y además la parte coral se cantó en italiano. La parte coral, como todos ustedes saben, deberían saber, es un poema de Schiller que fue adaptado por Beethoven con partes reescritas por él mismo. Él había empezado con otro poema que finalmente decidió que no le daba el ancho para lo que él quería hacer y finalmente elige el poema de Schiller de Oda a la Alegría y él reescribe partes y adapta partes para que se ajusten a la música que él está cantando. Y hablábamos el otro día de letras de música, pues imagínense estar haciendo la letra, ajustando la letra de la novena a la música que bullía en su cabeza, porque él la escribió sordo. Los músicos oyen música en su cabeza, ¿no? Por algo decía que él prefería escribir 1000 notas a una palabra, no le gustaba, y sin embargo todas sus cartas no son las que nos cuentan quién era él. Pero
quizás, como ya es un clásico, es el himno el cuarto movimiento de la novena de Beethoven es el himno de Europa. Estamos en los 200 años de la novena de Beethoven, hace 2 días, el día 7, y estamos hoy, el día 9, en el Día de Europa. El himno que ha elegido Europa para sí misma es el cuarto movimiento de la novena de Beethoven. Pero yo los invitaría, porque lo hago, a oírla otra vez. A oírla. Los 3 movimientos primeros son magistrales, son espectaculares, son maravillosos, son música absolutamente de nivel superior. Pero claro, el cuarto movimiento es el delirio. Hay versiones de lo más divertidas, y hay una que me gusta en particular. Creo que fue Seiji Ozawa, el director japonés, que una vez reunió un coro. En Japón se ha vuelto, me regreso un poco y ahora voy a lo de Seiji Ozawa. En Japón se ha vuelto común que la novena de Beethoven se interpreta en día de Navidad, el día de Año Nuevo. Entonces se interpreta en muchos lugares de Japón y la gente va feliz a oírla y oye la novena de Beethoven, somos todos felices. Y una vez se convocó un coro, y está grabado aquí en YouTube, de 10,000 personas cantando la novena de Beethoven. Es absolutamente acongojante. Es una absoluta maravilla. Ya estamos en este 200 aniversario. Yo los invito a que la oigan con calma. Pues no dura tanto. Bueno, sí, dura un montón. 16, 24 son 30, 40, 55, 1 hora y pedacito. En peores tonterías nos invertimos nuestro tiempo. Y yo les recomiendo alguna. Hay grandes grabaciones de la novena, la que ustedes quieran, de una orquesta medianamente reputada, con un director medianamente reputado. Todos se han preocupado. Y no olvidemos que por algo se llama la novena. Cuando tú dices la novena, nadie te pregunta ¿cuál? ¿La de Bruckner? ¿La de quién? ¿La de quién? ¿Cuál? La novena. Pues es la novena. La novena de Ludwig van Beethoven, a quien se le agradece enormemente habernos dejado esto, que es, además de una gran historia de la música, música de la mejor que pueden oír. ¿López Obrador consume alcohol? No, creo que no. Los masones como tú nos tienen en la ruina. ¿Soy masón? Cuéntame más. Dime. Soy masón. Qué bien. Vamos, es lo que me faltaba a mí, ser parte de una sociedad secreta absolutamente anticuada, absurda, ridícula, de la que ya me reí en el video que hice sobre masonería en este canal, que por supuesto tú no has visto, Crystal A. Jackson, y que deberías ver. Miserables de Morena van a acabar con la democracia. Pues no lo sé, pero es que tampoco tienes una garantía de democracia con Claudio X González y con todos los otros pripanistas, que son pripanistas todos. Es que no sé por qué insisten en ver diferencia entre unos y otros. Es la misma tropa que desde 1924, 100 añitos, viene manejando el poder en México. Y no lo hemos asumido los ciudadanos. ¿Cómo somos tan tontos? No darnos cuenta que lo que hay que hacer es acudirse a los caudillos y establecer una democracia realmente seria, donde sean los partidos políticos los que le mandan a hacer a su dirigente y no el dirigente el que es el papá y el diosidente, como le digo yo ahora a López Obrador, el diosidente de sus partidarios. Iván, que Friedrich Schiller murió el 9 de mayo de 1805, no tuvo nada que ver con el Día de Europa, porque lo que tuvo que ver fue la Declaración Schuman y Schiller, la Oda de la Alegría de Schiller, reescrita por Beethoven,
Se estrenó hace 200 años y 2 días. ¿Con ese trabajo Juan Miguel Zunzunegui? No. Cuéntamelo. Adriana Viña, ¿a qué crees que se debe esa terrible práctica que tuvieron tantos soldados en la Segunda Guerra Mundial de violar masivamente a las mujeres de los territorios que tomaban? Es una costumbre de guerra de toda la vida. Es una costumbre de guerra de toda la vida. Por un lado, hay una expresión de superioridad, una expresión de humillación al pueblo al que has conquistado, a la zona que has tomado. Los humillas, los sobajas, les arrancas la dignidad, los sometes a una indignidad y expresas tu poderío como vencedor. Yo no he estado 100% de acuerdo con esto, creo que hay matices, pero sí en muchas ocasiones se ha dicho que la violación no es un acto sexual, o no es solamente, o no es esencialmente un acto sexual, sino que es un acto de poder. Es un ejercicio del poder. Y en el caso de, tú has estado peleándote contra el pueblo de Junto durante 10 años, el día que tomas el pueblo de Junto, demuestras tu superioridad, tu virilidad y tu desprecio a todo el pueblo aquel, violando a sus mujeres y además humillándolas y sometiéndolas a una terrible indignidad, ¿no? Cuando no hay cosas aún más terribles como primero violarlas y luego matarlas, que ahí es evidentemente, no hay nada sexual en eso, hay un viaje de poder y de superioridad. Creo que por allí va. Ha leído El hombre en el castillo de Philip K. Dick hace muchos años. ¿Cree usted, aparte de la fama que se produjo con el robo, cree usted que artísticamente la Mona Lisa posee atributos para ser el cuadro más famoso del mundo? Pues no sé si para ser el cuadro más famoso del mundo, pero ciertamente es un retrato excepcional. Es un retrato espectacular, maravilloso, que está junto a los otros dos grandes retratos de Leonardo, ¿no? La Dama del Armiño, que a mí es el que más me gusta, por la mano de ella sosteniendo el armiño. Es una mano, nunca se ha pintado una mano más maravillosa, creo yo, en la historia. Y la Belle Ferronnier, que la Belle Ferronnier me parece un cuadro así como mucho menos relevante que la Dama del Armiño y que la Mona Lisa. Yo creo que sí tiene características que llaman la atención. No sé si el más famoso del mundo, pero entre los cuadros más famosos del mundo, sí, por supuesto. Lucho Calavera, tienes un monólogo allí, pero brutal, ¿eh? Sigue despierto. ¿Qué pensaría de AMLO si se retira a España después de su mandato? Nada. Dice que es cántabro, y sí, su abuelo es de Cantabria, como mi abuelo es de aquí de Asturias. ¿Qué haría si se lo topara en la calle en Gijón? Nada. Nada. Lo miraría con un enorme desprecio, que es lo que se merece. Al que ya no tiene el poder, ya reclamarle lo que hizo cuando lo tenía es tardío. El momento para reclamárselo es ahora, el momento para reclamárselo es desde 2018, cuando yo empecé a exigir que respondiera a cuestiones clarísimas sobre en el caso de la ciencia, y no, ya después de eso, ¿qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor tiene enfrentarte a un hombre que ya es la sombra de lo que fue? Un cascarón vacío con su narcisismo a cuestas. No. Ahora, al que esté ahora. Es como cuando me preguntan, ¿y por qué no criticas a Calderón? ¿Para qué? Me preocupa lo que está pasando hoy. ¿Por qué no criticas a Atlas Kirchner? Porque está mi ley de presidente. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy. Deja de mirar por el retrovisor. Ay, ¿por qué no criticas? Yo qué sé. Critico a los que están en el poder hoy. Y esto es lo que les voy a seguir diciendo. Te voy a estar vigilando. Gane quien gane. Lo que no puedes hacer es exaltarlo nuevamente como se ha exaltado de manera brutal la personalidad del observador.
Se argumenta que la existencia de caracteres fenotípicos femeninos en cerebros de personas trans, ¿qué opina? Que si hay demostración anatómica, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? Pues entonces es una persona trans, con toda la legitimidad del mundo. Si tiene caracteres fenotípicos femeninos, siendo un hombre biológico, pues que sea una mujer trans y que lo pase muy bien y que tenga todos los derechos del mundo y que por supuesto nadie lo sobaje, lo humille, lo odie, lo rechace, lo insulte por ser quien es. ¿Qué prueba eso? No prueba nada. Tu trato hacia todos los demás tiene que ser exactamente el mismo. Sean hombres, mujeres, trans, hombres trans, mujeres trans, hombres trans, heterosexuales, homosexuales, mujeres, otros, da igual. Su humanidad es la que se respeta. Dice, ¿qué opinas de los estudios de género? No, me parece que se han sido exagerados, la verdad. ¿Son parte de alguna ciencia? No. Los estudios de género son parte de la sociología y desafortunadamente son sobre todo parte de la filosofía, ¿no? Lo cual no quita que, por ejemplo, si la idea de hacer cosas con perspectiva de género tiene un sentido, porque no es lo mismo cuando eres hombre que cuando eres mujer. Siempre lo digo, yo no tengo miedo de andar por la calle, de que me violen por caminando por la calle a las 3 de la mañana. Me pueden robar, me pueden dar una paliza si me encuentro con unos nazis imbéciles. Pero va a ser muy poco probable que me violen. Y no va a aumentar la probabilidad de que me violen si traigo pantalones cortos o pantalones largos. O si soy más joven o menos joven. Pero todos esos elementos influyen en que una mujer caminando a las 4 de la mañana viva una inseguridad que no vamos a vivir nosotros nunca. Entonces, la perspectiva de género permite ver que no es lo mismo que yo ande a las 4 de la mañana que una chica ande a las 4 de la mañana. Y sobre todo si andamos con unas copichuelas de más. Que va a ser, es muy probable que me pidan, pues me pueden pedir que me corrompa, me pueden pedir que haga algo indebido para tener mejores posibilidades en mi trabajo. Pero va a ser muy raro, no digo que no ocurra, pero va a ser mucho menos probable que me propongan relaciones sexuales a cambio de un ascenso en el trabajo, o de un puesto de confianza, o un aumento de sueldo, un traslado a una sucursal donde yo esté más a gusto y más cerca de mi abuelita Prudencia, ¿no? Pero a una mujer muy probablemente sí le va a pasar. Casi seguro en algún momento de su vida laboral alguien va a decir, pues tú te portas bien, yo me porto bien. Eso es la perspectiva de género. No lo que te han contado los hijos de Trump. Y es razonable. Tenemos vidas distintas, expectativas distintas, riesgos distintos, realidades distintas, y negarlo. Ay, es que somos iguales. La ultraderecha te dice mucho eso, ¿no? Ay, bueno, pues ya tienen todos los derechos, ya, pero no tienen la misma consideración social. Corren una serie de riesgos y vivir una serie de situaciones que a mí no me van a pasar nunca, ni me pasaron. ¿Sí? Viven en una situación tal que hay que tener en cuenta para todos los asuntos en los que analizas la realidad donde intervienen hombres y mujeres. Que a veces la respuesta es no hay diferencia, pero pocas veces. Dice, ¿cuál es su opinión de la NBA actual? Está muy bien, ¿eh? Me gustaría que Jokic despertara porque los Timberwolves le están pegando hasta con el gato a los Nuggets. Y ahora que fue por tercera vez MVP, pues sí, se siente muy raro que esté tan ausente en los dos partidos de los Timberwolves por lo pronto. Sí, estoy más o menos viendo y al tanto de los playoffs. Le compré a mi hijo los playoffs de la NBA, los está viendo. Es jugador de baloncesto. Entre ellos hablan de esto, hablan de jugadores que de pronto me comentan, no sabía que existía. Pero la NBA actual, yo me voy a hacer eco de uno de mis héroes.
que es Larry Bird. Para mí Larry Bird es el MVP de toda la historia. Y el otro día que me entrevistaban, tiene mi edad más o menos Larry, por ahí. Y dice, el que está hasta el gorro de los que dicen, ay, es que en mis tiempos la NBA, es que la NBA antes era y ahora todo está muy mal. Y dice Larry, pues es gente que no ha estado viendo a LeBron James, es gente que no ha estado viendo a Steph Curry, es gente que no ha estado viendo a Luka Doncic o a Jokic, ¿no? Al Joker. Es gente que no ha estado viendo cómo ha evolucionado el juego. El otro día lo comentaba yo con un entrenador bueno, ese entrenador no de nuestro equipo, de otro equipo, dentro del club donde está mi hijo, pero uno de sus hijos jugaba con mi hijo y entonces pues coincidíamos. Le decía yo, es que la tecnificación que tienen los chavales hoy no la tenían los profesionales hace 40 años. De cómo ajustar exactamente la posición de las piernas y las manos y en qué punto de la pelota conviene más tomarla para tirar y si el codo tiene que estar cerca o no tiene que estar cerca. Se están tecnificando de una manera que antes los profesionales no hacían y por lo tanto cuando llegan al baloncesto profesional pues hacen cosas espectaculares, ¿no? Absolutamente espectaculares. Tienen retos tienes que superar a Wembanyama, que te va a cuidar. Wembanyama tiene la envergadura más impresionante de la NBA. ¿Cómo haces para tirar y encestar con Wembanyama enfrente? Bonito desafío técnico, y hay quien lo está haciendo, claro. Entonces yo siento que la NBA está extraordinariamente bien. En la NBA están menos de acuerdo. Pero también es que en la NBA dicen que el baloncesto europeo está mejor y yo creo que está mejor. Yo creo que es menos de estrellas y más de táctica, más de estrategia, más de jugadas, más de cociente intelectual, de baloncestístico, que de simple y sencillamente el arrollar al contrario con un jugador, ¿no? Cada equipo tiene su estrella y construye el equipo alrededor de la estrella. Eso no me parece tan buena idea que lo esté haciendo desde hace ya tiempo la NBA. Prefiero los grupos, las duplas, los tríos. Larry Bird no era nadie sin McHale y sin ¿cómo se llama el otro? El 0-0. Yo olvido los nombres hasta de los baloncestistas. Pero ellos tres eran un trío absolutamente imparable en la delantera de los Celtics de Boston. Entonces, pues esa es mi idea. Yo creo que la NBA está bien. Si lo dice Larry Bird sabe lo que dice. Pero también creo que el baloncesto europeo está en uno de sus mejores momentos. Y curiosamente el español, para mí sería el mejor de Europa en este momento. Es el segundo después de la NBA. Saludos. ¿Qué haríamos sin Beethoven y Einstein? Es que los necesitamos a todos. Los necesitamos a todos. ¿Qué era el tiempo que duraba la novena sinfonía para Cara? Ya no me acuerdo, pero creo que eran los 24 minutos, ¿no? El cine mexicano comercial actual no veo. Fíjate, es mi suerte tengo, ¿no? Sobrino mío estuvo hace poco en México, con X, México se escribe con X, y se trajo 3 libros recopilatorios del dibujante Ríos. Es curioso lo claro que explica la creación del PRI, no sé si conoce a ese autor, lo conocí personalmente. Todavía estuve aquí en Gijón en los últimos años de su vida y nos tenemos una foto carcajeándonos los dos. Es un personaje, era todo un personaje, que también muy equivocado en muchas cosas, pero luego fue de esa izquierda que tuvo la posibilidad de recapacitar. Primero escribió Cuba para principiantes y luego dijo, me vieron la cara en Cuba. Y tenía razón. Se realizará otra entrevista con Marco Rascón, no veo en el momento. ¿Para qué? En el futuro quizás. ¿Qué piensa del nuevo balón sin aire de la NBA? Ya lo he visto y no sé qué decir. Tendría que tenerlo en las manos. A ver, yo no soy baloncestista, pues soy pequeñito.
pues siempre me gustó el baloncesto. Tenía yo amigos que jugaban, iba yo a ver sus partidos, los altotes del equipo, del salón, por supuesto, ¿no? Y tuve un profesor que fue de los Globetrotters, el profesor David Wimborne, profesor de inglés en la Ciudad de México, que se había ido a México porque se había casado con una mujer blanca y en aquel entonces eso era muy incómodo en Estados Unidos. Y en México, pues cuando muchos te miraban un poco raro, ¿no? Y además era genial el tío, era espectacular. Entonces, claro, todos queríamos para la liga escolar, pues todo el mundo quería que el profesor Wimborne los entrenara. Finalmente nos entrenó a nosotros. Pero tendría yo que sentir ese balón y botarlo para ver si es un sustituto adecuado. Es muy raro, es muy raro. Pero dices, si el acoso sexual es igual de malo si es un hombre o una mujer, sí, por supuesto que es igual de malo. El punto es que muchos hombres han pasado toda su vida sin ningún acoso sexual o con algún acoso sexual mínimo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el barrio sabíamos que había un tipo que era, ni siquiera creo que calificaba como pederasta, pero bueno, pongamos que sí. Era un señor mayor, de traje, siempre con paraguas, gafas, bigote. Y lo rehuíamos. Y un día yo me subo al autobús que usaba siempre, me siento sin darme cuenta que estaba junto a él, y como 3 minutos después hace así, me pone la mano en el muslo, me dice, oiga, no sé qué, no sé cuánto, y dije, a tu madre, y salí corriendo. Eso es así mi gran etapa de acoso sexual, bueno, y la madre de un amigo nuestro que también hizo algunos intentos. Pero son 2 minucias en mi vida. No me han marcado psicológicamente, no. Pero es que una mujer lo tiene que vivir una y otra y otra y otra vez. Cuando no es el cura, es el profesor. Cuando no es el profesor, es el entrenador de natación o de baloncesto o de gimnasia rítmica o de gimnasia o de lo que sea. ¿Por qué? Porque los acosadores van allí porque ahí están las chicas. Y el profesor de la secundaria, el profesor del bachillerato, el profesor de la universidad, el profesor del doctorado y el del postdoctorado, el patrón, el jefe, el tico que conocen accidentalmente en cualquier lado, en una presentación de libros, en un disco, whatever. Ella siempre tiene que estar alerta a esto. Yo no. Es que la diferencia es enorme. Es que ¿cómo es posible que no lo entendamos? Carlos Alberto me dice, me refiero a que el estándar de duración de un CD se estableció en 74 segundos para que Karajan pudiera grabar en un solo CD la 9ª Sinfonía de Beethoven. En realidad es al revés. Sony y Philips estaban desarrollando el CD conjuntamente y estaban en desacuerdo sobre el tamaño y se convirtió aquello en una verdadera guerra entre las dos empresas. ¿Qué diámetro iba a tener el CD? Y finalmente acordaron el de 12 pulgadas. Y alguien notó que en el de 12 pulgadas había 74 minutos de música y dijo, vamos a decir que es por la 9ª de Beethoven, porque la de von Karajan dura 74 minutos. Entonces fue el pretexto oficial. Pero no, la determinación de los 12 pulgadas del CD fue como resultado de las discusiones y del enfrentamiento entre Sony y Philips. Es interesante la historia. A mí me gusta mucho la historia de que lo hicieron porque querían poner la sinfonía. No, lo hicieron y luego dijeron, cabe la sinfonía. Pues mira, qué buen pretexto tenemos. Niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo. Esto es la revista semanal donde hacemos enemigos y usted se siente incómodo con las cosas que yo me atrevo a decir, lo cual me da muchísimo gusto. Muchas gracias por no decir qué preciosa nueva camiseta traes. Acabas de comprar la semana pasada el autorretrato del artista en 1889. El señor Vincent Van Gogh, uno de mis rockeros favoritos, una de mis estrellas de rock favoritos. Nos vemos la próxima semana. Tenemos hasta interesante el del miércoles, si lo logro terminar. Vamos a estar aquí el jueves próximo. No se olviden que mañana estamos ya publicando aquí en YouTube los Ahora Música, que antes ya hemos publicado en Patreon para nuestros mecenas. Así que pues, tienen ustedes mucho material para divertirse. Y mientras tanto, yo me voy y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.